Capítulo 141. Vistiendo su traje de poder, Zhang Wei estaba parado en la parte delantera de la lancha de asalto. Lambert disparaba con su rifle francotirador. Esta lancha de asalto no solo llevaba al equipo de 4 de Zhang Wei, ya que Lin Yao no estaba participando en la batalla, también habían 10 luchadores de élite. La lancha de asalto avanzó a través de las olas, navegando a través de la lluvia de balas y misiles antes de chocar contra la nave germinal con un fuerte golpe. El equipo de infiltración saltó a bordo y comenzó a intercambiar golpes intensamente con los soldados germinales. La estrategia de ataque del equipo de infiltración solo tenía 2 metas. La primera era masacrar las fuerzas de ataque de la barcaza y destruir los vehículos terrestres que estaban en el barco. La segunda era tomar el control del barco. Como las tropas de reserva de Esla no llegaron según lo planeado, el equipo de infiltración no estaba en una buena posición. Estaban entrando a una difícil batalla. Los planes de la organización germinal se vieron afectados, lo que hizo que su progreso se ralentizara. Los oficiales ejecutivos de Germinal se dispusieron a contrarrestar el equipo de infiltración de Estrella Dragón. El equipo de Zhang Wei estaba luchando para obtener la ventaja en la barcaza. De repente, un fuerte vendaval llegó sin previo aviso, como un fantasma. Las alarmas internas del equipo sonaron en alerta máxima mientras se apresuraban a esquivarlo. Sin embargo, aún así no pudieron esquivar las ondas de choque del viento. Una fuerte oleada mareante se apoderó de ellos. Apretando los dientes, miraron hacia la dirección donde estaba el enemigo. Allí, vieron a Hila con quien una vez habían cruzado espadas. Hila tenía una expresión fría. Todavía recordaba que una vez había luchado contra los soldados de Estrella Dragón. La última vez, ella se había llevado una pequeña derrota a causa de ellos. Recordando eso, su intención asesina fue mucho más intensa que antes. Sus 2 manos emitieron una tenue luz gris, como si fueran bolas de energía misteriosa y siniestra que podrían absorberlos. Además, estaban creciendo continuamente en tamaño. Sería difícil imaginar lo aterrador que podría ser el siguiente golpe. Ouyue tenía una expresión de dolor en su rostro mientras sostenía ambas armas con la intención de apuntarlas. Pero con una ligera burla de Hila, su voz produjo una abrumadora supresión psicológica de la habilidad necromaestría. Como si hubiera recibido un fuerte golpe, Ouyue se tambaleó hacia atrás mientras de su nariz brotaba sangre. Hila ni siquiera le dedicó una mirada mientras volteó hacia Li Yalin. Su intención asesina era clara. Esta era la asesina especial que había usado el brazo mecánico ligero. Ella definitivamente sabría el paradero de Zero. Li Yalin tenía una mirada de férrea determinación. Sacó su machete plegable mientras se lanzaba hacia Hila sin miedo. Como la pugilista en el equipo, tenía que iniciar las batallas. Ojalá pueda durar el primer asalto. Li Yalin apretó silenciosamente su mandíbula. Mientras pudiera aguantar hasta el próximo ataque de Hila, confiaba en poder acercarse para restringir sus movimientos de modo que no tuviera tiempo de lanzar otro de esos ataques psicológicos. A pesar de que las habilidades de Hila eran fuertes, solo estaba usando los ataques en un nivel superficial, y cada lanzamiento requería acumulación para liberar la habilidad. Ingenua Hila permaneció inexpresiva. Volteando ambas palmas, estaba a punto de usar las habilidades del nigromante altamente concentradas para sorprender a Lin Yalin. Sin embargo, al siguiente instante, una repentina ola de poder impactó en sus costillas, causando que saliera volando hacia un lado y chocara contra el costado de una camioneta. Sus costillas palpitaban de dolor. Hila estaba tan adolorida que su rostro se puso pálido. Con un suspiro profundo, el poder del nigromante en su mano se disipó repentinamente. En su conmoción, se volteó para mirar la fuente del ataque. Había una camioneta conduciendo a lo largo de la costa, permaneciendo junto al bote. Desde el asiento de la ventanilla del conductor, un francotirador estaba apoyado en la ventana mientras una mano con guantes negros sostenía esta arma mortal que humeaba del cañón. An Xiao recargó el arma y otra bala humeante salió disparada. Estaba en el asiento del conductor, y el sistema de chip inteligente de la camioneta comenzó a conducir en piloto automático. Conduciendo a una velocidad constante, seguía paralelamente al barco de Germinal. Cuando llegaron al valle, había descubierto rastros de que Estrella Dragón podría dejar que las tropas de Germinal escapen. Entonces, An Xiao condujo al lago de antemano. Su objetivo era capturar a los oficiales ejecutivos germinales. Vio a Hila en un instante, luego vio a Zhang Wei y los demás. Quedó un poco sorprendido, no esperaba esta coincidencia.
Al ver a su ex compañero de equipo en peligro, An Xiao no dudó un instante antes de sacar al halcón rojo y disparar. La barrera de aire defensiva de Hila se debilitó en gran medida, y sus habilidades de penetración se disiparon, convirtiéndose en un impulso que la alejó. La interfaz mostraba las habilidades de Hila. Después de un año, Hila había subido de nivel 30 a nivel 40, y An Xiao estaba en el mismo nivel que ella. Podía ver sus estadísticas, y sus dos estadísticas más fuertes eran misterio e inteligencia. Sus habilidades también estaban descritas. El poder del nigromante. Dictando la muerte y capturando almas. Calificación de potencial. S. Los forasteros solo podían ver la descripción de la habilidad. Solo el maestro de la habilidad podía ver los efectos específicos y la medida en que se desarrolló. A través de sus conocimientos básicos, donde usó sus genes para desarrollar su capacidad, se pudieron obtener más aplicaciones para sus técnicas. A pesar de que el potencial de habilidad de Hila era alto, solo estaba en nivel 40 ahora. Su fuerza aún no se había utilizado por completo a su máximo potencial, pero An Xiao no tenía ningún interés en los métodos de combate de Hila. Las habilidades especiales de Hila parecían inclinarse hacia el ataque, pero en realidad, era una habilidad versátil. Entre las habilidades de Hila, también pudo ver algunas técnicas especiales clásicas. Fusión de alta velocidad. El poder de la parca es capaz de curar heridas superficiales. En circunstancias normales, más 500% de velocidad de regeneración de vida. Al usar energía, más 1000% a 2000% de velocidad de regeneración de vida. Inmunidad crítica. El aroma de la muerte respalda tu vida. Tus órganos vitales son inmunes a los ataques críticos. Desprecio del alma. Los dictadores de la muerte no temen a nada. Más 20% de resistencia a los efectos negativos, más 30% de resistencia psicológica. Ignora la muerte súbita. La muerte es como el viento, siempre a tu lado. No recibirás ningún ataque fatal. Cuando los puntos de vida sean inferiores al 1%, se obtendrá un efecto especial. An Xiao estaba indefenso. Estas habilidades hacían a Hila prácticamente impenetrable. No debería ser descrito como impenetrable, sino como una cucaracha que no moriría, no importa cuánto la golpee, a menos que uno use una habilidad de ataque extremadamente fuerte para acabar con Hila. Oh, lo olvidé, ella era incluso inmune a la muerte instantánea. Olvídalo, probablemente será mejor tomar una siesta. An Xiao sacudió la cabeza. Como se esperaba de la futura gran jefa, el número de sus habilidades era casi tan alto como las de Bennett. La única diferencia entre los roles principales es la suerte. Hila, la persona más difícil de enfrentar, fue la primera persona que conoció, pero el equipo de Zhang Wei había caído en una situación difícil. Como tenía los medios para ayudar, naturalmente no se quedaría de brazos cruzados sin ayudarlos. Después de todo, habían peleado juntos antes. Aprovechando la distracción de Hila, Li Yalin se acercó y la acuchilló. Hila, mientras se tambaleaba de dolor, se enfureció por el ataque furtivo de An Xiao. Mientras tanto, la recuperación de sus heridas se podía ver a simple vista. Sin embargo, al estar en el bote significaba que no podía atacar al francotirador en la orilla. Después de todo, no se especializaba en velocidad y solo podía usar un vehículo como una barricada contra el francotirador. Sin embargo, una vez que Li Yalin, Zhang Wei y los demás encontraron una oportunidad, instantáneamente entablaron combate contra ella, lo que obligó a Hila a moverse fuera de su posición, exponiéndola a la mira de francotirador de An Xiao. A pesar de que no sabían quién era el francotirador en la orilla, sabían que evidentemente él estaba allí para ayudarlos. Entonces, el equipo de Zhang Wei tomó la iniciativa de lanzar un ataque conjunto. Esta estrategia fue muy efectiva. Los movimientos de Hila fueron instantáneamente restringidos, y con la sorprendente habilidad del francotirador para encontrar aberturas, logró impedirla de contraatacar en el momento adecuado cada vez. Esto sincronizó perfectamente con Li Yalin, Zhang Wei y los movimientos de los demás. Hila se dio cuenta de que en realidad había caído en una situación en la que no podía tomar represalias. Por lo tanto, ella solo podía mantenerse a la defensiva, esquivando cada ataque. Pero desde la perspectiva de Zhang Wei y de los demás, fue un rayo de luz para ellos. Originalmente, el equipo de 4 había creado una estrategia de batalla. Pero después de que Ouyue recibió lesiones graves, quedó incapaz de luchar y dejó un hueco en su plan de equipo. Pero ese francotirador era capaz de remendar esa brecha. En cada momento crítico, logró disparar un tiro oportuno para ayudarlos.
Era como si fuera alguien que tenía un sólido conocimiento de su manera de luchar como equipo. ¿Quién era? Li Yalin y Zhang Wei comenzaron a preguntárselo por dentro. Ouye, que todavía sufría mareos, solo podía defenderse de los soldados normales. Al ver a Zhang Wei y los demás coordinando con el francotirador, de repente sintió como si ese francotirador fuera realmente un verdadero miembro de su equipo, y era él quien solo era un forastero. ¿Y la está demorada? Lin Yu frunció el ceño. Mirando hacia la camioneta en la orilla, entrecerró los ojos. ¿El fantasma negro? ¿Qué hace él aquí? Estaban casi al final del estuario. Solo un poco más delante de ellos ya estaba el mar. Lin Yu estaba extremadamente necesitado de las habilidades de Hila para hacer daño de área. Ella definitivamente tenía que salir de esa situación. Ordenó. Ugar, deshazte del fantasma negro. Ugar ya había abordado el barco. Con su aura púrpura oscura abrumadora y sin más órdenes, estaba a punto de lanzarse hacia An Xiao, que estaba en la camioneta. Pero de repente, sintió una ola de energía de alguien con poderes pugilistas que eran iguales a los suyos. Cuando se volteó para mirar, un agente especial de mediana edad Estrella Dragón acababa de subirse a otro barco. Sus puños, envueltos con una aura roja llameante, se estrellaron contra el costado de una camioneta que estaba estacionada en la cubierta con una fuerza comparable a la de un martillo neumático. La camioneta se deformó y salió volando como un pedazo de papel arrugado. En el camino, chocó con algunos de los soldados de Germinal y otros dos autos mientras volaban simultáneamente del barco. Ese puño era tan fuerte como un misil. Capítulo 142. La carta de triunfo de la División 13. La cara de Ugar era solemne, y ya no le importaba An Xiao. Estaba enfocado en el hombre de mediana edad. Ambos eran poderosos artistas marciales, y cuando sus ojos se encontraron, fue como si una bomba simplemente explotara. Ambos estaban echando humo, y sus puños chocaron como dos rayos eléctricos transversales iluminando el cielo. La escena pareció congelarse mientras el cielo rugía. Se podían ver ondulaciones formándose en la superficie del río. ¡Qué escalofrío! Los artistas marciales se especializaban en controlar su propio espíritu, y en entrenar la energía corporal. La División 13 había jugado su carta de triunfo. Lin Yu no tuvo más remedio que enviar a Ugar, que estaba en el mismo rango, para contraatacar. Exasperado, ordenó. Renete, ve a deshacerte a ese fantasma negro. Pan comido, respondió Renete. Como un asesino con habilidad de teletransportación, Renete creía que él era la respuesta perfecta a todos los francotiradores, incluso si se trataba de fantasma negro. Con un chasquido de sus dedos, el fastidioso fantasma negro se habría ido de este mundo. Renete siempre se había visto a sí mismo como un artista. Un segundo después, una niebla negra destelló, y Renete ya no estaba a la vista. De repente, apareció en el asiento del conductor del camión e iba a apuñalar su espada en la cabeza de An Xiao. ¿Teletransportación? An Xiao estaba atento e inmediatamente activó la armadura electromagnética de cuerpo entero. Sin embargo, la espada fue incapaz de alcanzar incluso su armadura. Espada frenética había reaccionado rápidamente. Se apresuró a bloquear la espada con su cuerpo y murió en el acto. Ambos fueron tomados por sorpresa. Con los ojos llenos de deseos de matar, An Xiao reaccionó en segundos. Sujetó a Renete del brazo con una mano mientras activaba los guantes incisivos termoeléctricos con la otra mano. En medio del zumbido de la electricidad, golpeó con los guantes la cara de Renete, e inmediatamente, un olor a quemado llenó el aire. ¡Ah! El chillido fue ensordecedor. Renete estaba profundamente dolorido, y se teletransportó de vuelta a la nave. Mientras intentaba mover el brazo, se dio cuenta de que An Xiao lo estaba agarrando. An Xiao también fue llevado al barco. An Xiao gimió enojado y simplemente no soltaba la cara de Renete. Con sus 5 dedos penetrando en el cráneo de Renete, el daño infligido aumentaba exponencialmente. El dolor era tan insoportable que Renete dejó escapar un doloroso grito bestial, y su expresión cambió. An Xiao levantó bruscamente la otra mano y le dio una violenta bofetada. La fuerza de esa bofetada fue de más de 50 puntos e instantáneamente convirtió al cerebro de Renete en un pedazo de carne carbonizada. Has matado a Renete nivel 46. Has ganado 60.000 experiencia. El objetivo era 6 niveles más alto que tú. Energía gastada, 82%. Has ganado 49.200 experiencia adicionales.
Segundo avance. Progreso. 2/3. An Xiao jadeó, tratando de recuperar el aliento. La teletransportación es realmente poderosa, pero también tiene sus debilidades. Él era un buen asesino, pero pensó que mi debilidad eran los ataques cercanos. La teletransportación no era una mala habilidad. Si el superhumano era lo suficientemente cuidadoso, podría ser imbatible. De hecho, había pequeñas diferencias entre las varias habilidades de teletransportación. Por ejemplo, cuando uno se teletransportaba, ¿podría llevarse a otro consigo? ¿Qué tan grande era el rango? ¿Estaba dentro del rango visible, o en cualquier lugar donde se pudiera imaginar? ¿Qué tipo de teletransportación era esta? ¿Era la imaginación o la recombinación de la materia? ¿El consumo de energía era constante o dependía de la distancia recorrida? ¿Se trataba simplemente de viajar de un lugar a otro, o podría ser agresivo también? Todo estaba en los detalles. Un pequeño detalle separaba la vida y la muerte. En el pasado, se había encontrado con otros personajes capaces de teletransportarse, como un sujeto con la habilidad del tipo de recombinación de materia. Una vez que chocara contra el escudo ionizante de un acorazado, se transformaría instantáneamente en polvo. Uno con habilidad de teletransportación del tipo de imaginación, se teletransportaría a toda la galaxia y terminaría haciendo un esfuerzo excesivo de su energía, volviéndose débil. La teletransportación de Renete parecía ser una mezcla entre la imaginación y la recombinación de la materia. Cuando agarraba el cuerpo de otra persona, esta otra también se teletransportaría. Esto pertenecía al tipo de teletransportación de contacto y podría ser peligroso una vez que uno quedara atrapado en él. El hecho de ser francotirador parecía ser la razón que llevó a la muerte de Renete. Esta era también una idea que a An Xiao le gustaba, engañar a los demás. Cuando los asesinos pensaban que los ataques a corta distancia podían matarlo, generalmente conducía a sus propias muertes. Este disfraz al instante engañó a un teletransportador. Si era una batalla normal, An Xiao sabía que estaría indefenso contra Renete. An Xiao se levantó y finalmente entendió la situación en la que se encontraba. Primero, Renete lo llevó a la nave, y luego las tropas de Germinal lo rodearon, apuntándole con sus armas e impidiéndole escapar. Completamente rodeado. Los ojos de An Xiao se congelaron mientras se cubría el pecho con las manos. Disparen. Una lluvia de balas envolvió a An Xiao. De repente, rodeando a An Xiao, apareció un campo de fuerza invisible. Los enemigos y vehículos dentro de un rango de 20 metros volaron y cayeron al río. Esta área quedó vacía. An Xiao fue la única persona que quedó en pie. Su pecho no estaba cubierto por la armadura electromagnética, revelando un dispositivo de alta precisión del tamaño de un puño atado a su pecho. El dispositivo estaba crujiendo, el sonido lentamente se volvió más suave, hasta que finalmente se detuvo. Máquina de repulsión de área. Tipo. Máquina extraordinaria. Calidad. Verde. Capacidad de energía. 110, 150, requiere recargar. Rango efectivo. 20 metros. Efecto. Libera un fuerte campo repulsivo y aleja cualquier objeto del rango. Tiempo de enfriamiento. 6 minutos. Observaciones. Lárgate. Después de experimentar durante 2 meses, An Xiao había obtenido una variedad de planos y ya había empezado a equiparse. An Xiao sacó sus 2 águilas furiosas de tercera generación, activó sus botas flotantes electromagnéticas y saltó a otra nave. Ya que estoy aquí, aprovecharé para matar a algunas personas. Con la sangre de Renete en su cuerpo, An Xiao comenzó a matar en la barcaza. Las águilas furiosas disparaban sin cesar, y debido a que el retroceso era demasiado fuerte, no podía mover su muñeca. Las balas penetraron a través de cada soldado germinal, ya sea a través de un disparo en el pecho o en la cabeza, dejando el piso lleno de cadáveres. Era como una película oscura, en la que nadie podía detenerlo. Muy pronto, llegó a la nave donde estaba Li Yalin. Las acciones obstinadas de An Xiao pronto atrajeron la atención de todos. Lin Yu estaba furioso. Renete, ese idiota, no solo se hizo matar, sino que incluso había llevado al monstruo a la nave. El barco estaba a punto de abandonar el estuario, y sin embargo él había hecho un desastre. Rápido, deshazca a ese fantasma negro. Exigió Lin Yu. Como su comandante, no podía atacar fácilmente. Si lo hiciera, no quedaría nadie para comandar la batalla. Y la había descubierto hacía mucho tiempo a An Xiao, y ya estaba llena de ira.
Ella aplaudió y creó una barrera mental para disuadir a Li Yalin y los demás. Respiró hondo y absorbió todo el poder de los cadáveres, se volteó y le gritó a An Xiao. Ella usó todo su poder acumulado en An Xiao, y el aire se onduló como una onda de sonido. Esto era como una bomba explosiva en el cerebro. Un repentino dolor golpeó a An Xiao. Se sentía como si alguien estuviera usando una cuchara para revolver todo su cerebro. El cielo en su vista parecía inclinarse cuando perdió el control de su cuerpo y se tambaleó hacia un lado. Sintiendo náuseas, las venas en las sienes de An Xiao parecían saltar vigorosamente como si fueran a explotar. Has sufrido 211 de daño mental. Estás mareado. Aún con mi inteligencia que me proporciona una defensa mental, todavía sufrí más de 200 de daño. Si no tuviera vida fortalecida de bajo nivel, podría haber perdido casi una quinta parte de mi PV. En un planeta tecnológicamente avanzado, la fuerza de combate de Hila daba miedo. Con un dolor punzante en la cabeza, An Xiao sacó una granada gris de su cintura y la arrojó. Su precisión se vio afectada, y la granada aterrizó a 10 metros de distancia de Hila. Hila pensó que este era el efecto secundario de su mareo y no le prestó atención. Decidió atacar de nuevo, pero inesperadamente, la granada detonó. No hubo fuego ni explosión, solo un sonido agudo ensordecedor que se precipitó directamente en sus tímpanos. Hila sintió un dolor cerebral, y que el mundo estaba dando vueltas. Puedes marear a la gente, pero yo también puedo. An Xiao rechinó los dientes. Granada ensordecedora. Utiliza un sonido de alta frecuencia para perturbar el tímpano. Alcance. 50 metros. Efectos. Hace que uno se sienta mareado. La magnitud de los efectos es determinada por la resistencia. Capítulo 143. Aturdir a los enemigos era una táctica comúnmente utilizada por los psíquicos. Su potente fuerza de voluntad era su fortaleza. Sin embargo, las granadas ensordecedoras generaban una sensación de mareo a nivel fisiológico porque causaban desequilibrios en el líquido del oído. Por lo tanto, a pesar de la potente fuerza de voluntad que poseían los psíquicos, la resistencia era clave en este caso. Esa era la mayor debilidad de todos los psíquicos, dejándolos indefensos. Hila inmediatamente sufrió daños por el ataque. La agonía se extendía por todo su rostro mientras tropezaba de un lado a otro como una borracha. Sin importar quién era Hila, durante una batalla, solo tenía una identidad: el enemigo. An Xiao no tuvo piedad y continuó disparando fríamente. Las balas impactaron por todo el cuerpo de Hila. Finalmente, cuando las balas se agotaron, colocó las botas flotantes electromagnéticas en la máxima potencia, y antes de que Hila pudiera tomar represalias, le dio una patada. Ella voló en el aire, golpeó la barandilla y finalmente cayó al río. El río se tiñó de sangre mientras el cuerpo de Hila se hundió. An Xiao no creía que Hila muriera tan fácilmente, y no había noticias en la interfaz. Supuso que después de todos estos ataques, Hila podría recuperarse pronto, pero no había necesidad de preocuparse por el momento. Esta enemiga es demasiado difícil de matar. No puedo enfrentarla ahora mismo. Luego de que este pensamiento pasara por su cabeza, An Xiao tuvo tiempo de pensar en Li Yalin, una compañera de equipo del pasado, que ahora lo estaba mirando con sorpresa. ¿Fantasma negro? Zhang Wei preguntó con cuidado. No pudo evitar sentir una sensación de familiaridad. Zhang Wei no pareció reconocerlo, y eso era genial. Pensando en la enemistad entre la organización Germinal y Zero, era mejor si continuaba ocultando su identidad. Los ojos de An Xiao brillaron y escucharon a Li Yalin gritar de repente. ¿An Xiao? ¿An Xiao? ¿Quién es ese? Creo que te equivocaste de persona. Eres tú. Dejar de fingir. Podría reconocerte incluso si te convirtieras en ceniza. Li Yalin rechinó los dientes. Maldita sea, ¿cómo me reconoció? Con mis perfectas habilidades de actuación, ¿cómo puede ser que todavía sea expuesto? An Xiao se quedó estupefacto. Esta joven es realmente impredecible. Los miembros de las tropas estaban sorprendidos. Tenían dudas sobre lo que había dicho Li Yalin, pero al mismo tiempo, estaban un poco convencidos. En ese momento, An Xiao, quien estaba completamente de negro, sosteniendo sus pistolas con ambas manos, de repente reveló su verdadera cara. Oh, con que así es como te ves realmente, Zhang Wei murmuró mientras finalmente entendía por qué An Xiao siempre había usado una máscara en el pasado. En el pasado, cuando trabajaban juntos para la División 13, An Xiao siempre llevaba una máscara.
Los miembros de las tropas nunca vieron qué aspecto tenía y nunca conocieron la verdadera identidad de An Xiao. En ese momento, pensaron que la cara que vieron en el simulador facial era la cara real de An Xiao. Habían esperado que fuera bastante guapo. Nadie esperaba que el famoso fantasma negro resultara ser un ex compañero. Todos estaban desconcertados. ¿Había sido tan fuerte en el pasado? ¿Por qué no lo demostró y por qué quiso dejar a Estrella Dragón para convertirse en un asesino? Los superiores parecían haberlo aceptado, también. Espera, se convirtió en el fantasma negro de la organización de la Red Oscura, y los superiores eran tan ambivalentes al respecto. ¿Era esta en realidad una misión secreta? Te equivocas. No hay tiempo para tonterías ahora, los enemigos están aquí. An Xiao dijo con severidad. Li Yalin se enfureció. No sirve de nada, incluso si lo niegas. Bueno. Los superiores deben haberlo enviado para una misión secreta. Por eso no puede revelar su identidad. ¿Podría ser que Estrella Dragón esté detrás de la Red Oscura? La multitud sin saberlo había malentendido la situación. La conversación se acabó rápidamente. En el campo de batalla, todos tenían que suprimir sus dudas y enfocarse en derrotar a los enemigos. Era una feroz batalla entre el escuadrón de comando de Estrella Dragón y las tropas de la organización Germinal. Había superhumanos peleando en todo el campo de batalla, lanzando ataques con sus superpoderes. Una sinfonía de gritos de agonía y disparos ambientaba la batalla. Un oficial de Germinal se dirigió directamente hacia An Xiao. An Xiao señaló al oficial con las manos formando una pistola y le indicó al equipo de Estrella Dragón que uniera fuerzas contra el enemigo. Zhang Wei y su equipo, naturalmente, no tuvieron ninguna objeción y comenzaron a luchar a su lado. Mientras el oficial de Germinal se acercaba, su cuerpo repentinamente se hinchó como un globo y se transformó en una bestia blanca de 4 metros de altura. La bestia blanca comenzó a correr en la cubierta como un lobo, y su pesado cuerpo hacía que la cubierta vibrara. Abrió su gran boca y se abalanzó. Era un movimiento lleno de fuerza y elegancia. La transfiguración era una rama común de la familia Esper. Podrían tomar diferentes formas, algunas más débiles y otras más fuertes. Las formas que tomaban podrían ser tan extrañas que incluso desafiaban la imaginación. Se decía que estaban relacionadas con la evolución y con varias mutaciones genéticas. Algunos se transformaban en una criatura alienígena, mientras que otros se transformaban en bestias salvajes. Esta rama de Esper aparecía más comúnmente en planetas que estaban basados en la magia. Este rasgo podría transmitirse por herencia de sangre o adquirirse a través del entrenamiento. La ciencia y la magia formaban diferentes civilizaciones, y había diferencias en la comprensión de ciertas cosas. Además, sus métodos de experimentación también podrían ser diferentes, y cada uno tenía sus propios puntos únicos en términos de avance. El gran lobo blanco saltó por la cubierta mientras intentaba atacar. An Xiao, Zhang Wei y otros dos unieron fuerzas para intentar derribar al lobo. An Xiao sintió que no era asunto suyo. Permitió que Zhang Wei y su traje de poder actuaran como el tanque, mientras que An Xiao se paró a un lado e intentó lanzar algunos ataques furtivos. A veces usaba sus guantes incisivos termoeléctricos para cortar un trozo de carne del lobo. Ou Yao también usó sus águilas furiosas, y su acción era rápida como un río bravo. Inicialmente, estaba orgulloso de sí mismo. Después de presenciar lo hábil y minimalista que era An Xiao y cómo nunca erraba una sola bala, Ou Yao sintió que estaba haciendo el ridículo. Realmente hace honor a su nombre, señor Fantasma Negro, con tanta destreza en el manejo de armas dobles, Ou Yao admiraba en secreto. Se había unido al equipo de Zhang Wei principalmente porque había recibido órdenes de los altos mandos, y nunca había escuchado que este equipo pudiera producir buenos resultados. Para su sorpresa, el extraordinario Fantasma Negro había sido parte de este equipo en el pasado. El gran lobo blanco estaba malherido. Al darse cuenta de que ya no podía hacer nada y sus colegas no vendrían a ayudarlo, se dio la vuelta y huyó de la escena. An Xiao ya había anticipado esto, y en ese momento, disparó sus águilas furiosas a los ojos del gran lobo blanco, activando la voluntad de fuego. Esta vez, el daño se incrementó en 2 veces. ¡Bum! Los ojos del gran lobo blanco explotaron, y gimió de dolor al caer sobre la cubierta. La barcaza entera tembló por un segundo. Zhang Wei inmediatamente asestó otro golpe. Con sus municiones agotadas, la armadura del brazo de Zhang Wei se extendió formando una espada de oro.
Su exoesqueleto le proporcionó la energía para saltar y se aferró al cuerpo del gran lobo blanco mientras lo acuchillaba violentamente varias veces. Los otros se acercaron para ayudar y eventualmente mataron al gran lobo blanco, juntos. En ese momento, las tropas de respaldo finalmente llegaron al puerto y emitieron una señal de alerta para que se retiraran. En ese momento, Zhang Wei se volteó y le preguntó a An Xiao: «An, fantasma negro, ¿quieres irte con nosotros?» «No, gracias». An Xiao agitó su mano. «Está bien, gracias por tu ayuda, recordaré esto. Estrella Dragón también recordará esto». Esta frase de Zhang Wei tenía un sentido oculto. Junto con sus tropas, se dio la vuelta y saltó al bote de asalto. Lin Yalin miró en dirección a An Xiao. Mientras los miembros de la División 13 se retiraban, An Xiao activó sus zapatos de patinaje electromagnético y saltó a la orilla. Corrió hacia el camión que lo había estado siguiendo automáticamente, saltó al asiento del conductor, lo cambió a conducción manual y salió de la orilla rápidamente. Hila, que estaba completamente empapada, subió a la nave. Luchando contra su mareo, miró a la camioneta que huía. Ella siempre había sido la que trataba a las personas así, pero esta vez, había probado su propia medicina. «Fantasma negro, te recordaré». Los ojos de Hila se congelaron mientras su cuerpo se curaba rápidamente. Las tropas germinales llegaron al puerto y lanzaron un torpedo, causando que las minas marinas explotaran. Tras la explosión de agua, entraron con éxito en el mar abierto. La armada de Esla también llegó y no se resignó a dejarlos escapar. Ambas naves estaban en plena batalla entre sí. En medio del disparo de los cañones, la nave germinal se hundió. Gracias a las estrategias de batalla, las fuerzas de Germinal se liberaron de los ataques y escaparon. Sin embargo, debido a los daños sufridos por la batalla, Germinal perdió el 70% de sus tropas, mientras que las pérdidas de Esla fueron menos del 10% de lo que Germinal había perdido. Dicho esto, la victoria definitivamente no fue de Germinal. Aunque no pudieron detener a todas las fuerzas germinales, ambas naciones lograron el objetivo de dañar al enemigo. En definitiva, los ganadores de la batalla fueron Estrella Dragón y Esla. A través de la ventana, An Xiao miró hacia el mar. A medida que la destrucción de la batalla marítima se fue perdiendo de vista, negó con la cabeza. La batalla ha terminado. An Xiao miró a Espada Frenética, que parecía haber revivido y estaba sentado a su lado, y le asignó una misión sin ningún requisito. Espada Frenética había recibido un cuchillazo mortal por él, por lo tanto, le recompensaría con experiencia aunque no fuera necesario. La descripción de la misión era en realidad la recompensa por haber defendido a An Xiao, y eso sorprendió a Espada Frenética. Su acción fue puramente voluntaria, ya que pensó que estaba bien que él muriera, pero An Xiao no debía morir. No esperaba ninguna recompensa, y se volvió aún más decidido a proteger a An Xiao. Después de darle la recompensa, An Xiao volvió a su propia interfaz y sonrió de oreja a oreja. Segundo avance. Progreso. 3. El gran lobo blanco contra el que había luchado con Zhang Wei era un personaje de nivel 45. Como fue una batalla conjunta, la experiencia obtenida fue escasa. Sin embargo, se podría decir que el requisito de avance se completó, lo que significaba que... puedo avanzar. Capítulo 144. An Xiao estaba justo en medio de un campo de batalla. Decidió que no era el momento adecuado para su avance. Debería salir de este campo de batalla primero. Decidió examinar primero otra información, como los resultados de la batalla en el río Tedramira. Su evaluación final fue un B. Obtuvo 450.000 experiencia, mucho más de lo que esperaba, y también tenía millones de experiencia acumulados en su interfaz. Caída de Germinal. El progreso de la misión de nivel A había aumentado en un 2%, y la mejora para la destrucción automatizada era incluso mejor. Las tropas de evacuación de Germinal habían sido una gran fuerza formada por muchas tropas de diferentes asentamientos. Por lo tanto, cuando Estrella Dragón y Esla inmovilizaron a los evacuados, él también recibió parte de la recompensa. El progreso total había alcanzado el 21%. Esto significaba que había completado los requisitos mínimos de esta misión. El continente sur no podía ofrecerle ninguna otra mejora. Podía ir al continente occidental y al continente norte a continuación para anticipar una gran batalla como esta vez. Entonces él podría ganar más experiencia. Después de eso, tendría que ir a la base de operaciones de Germinal en el continente Andrea. Todavía habría más ganancias que podría cosechar en el futuro.
An Xiao no abandonaría tan rápidamente caída de Germinal. Dado que el estándar mínimo era del 20% y ya había completado la tarea, le dio algo de confianza. Esto significaba que podía intentar obtener una calificación más alta la próxima vez ya que ya no tenía prisa por completar la tarea. Según su experiencia, las calificaciones de las misiones de nivel A serían más altas. La recompensa era especial esta vez y no se limitaba a la experiencia. También otorgaba habilidades, puntos de talento, equipo especial o incluso recompensas directas de los puntos de atributo. An Xiao llegó al lugar donde estaba estacionado el helicóptero de la red oscura. El piloto estaba aguardando mientras movía las maquinarias hacia el helicóptero. Luego hizo estallar el camión sin dejar un solo rastro. El camión le había costado una gran suma de dinero, pero dado que tenía abundante capital, no sintió el pinchazo en absoluto. Como dice el dicho, es fácil entrar al estilo de vida de rico cuando eres pobre, pero es mucho más difícil volver a un estilo de vida pobre cuando eres rico. An Xiao tuvo la suerte de pisar el camino de los ricos. El mercado era enorme, y ya no tenía que preocuparse por el dinero. Todo el mundo dice que un hombre se vuelve malo cuando se hace rico, y eso es muy cierto, murmuró An Xiao mientras fumaba unos cuantos cigarrillos antes de subir al helicóptero, y darle instrucciones al piloto para que despegara. El viento de los rotores era fuerte, lo que obligó a An Xiao a entrecerrar los ojos. Las olas rugían en la superficie del mar oscuro, y el olor a sangre llenaba el aire. Escapando de sus perseguidores, la flota Germinal navegó al mar ilimitado. Activaron la antidetección para evitar ser descubiertos por los satélites. Había muchos satélites orbitando Aquamarina, y muchos eran de la civilización anterior que había caído. Estos satélites habían sido capturados por las 6 naciones, pero algunos de ellos habían caído en manos de otras fuerzas. Algunos se convirtieron en satélites públicos para algunos hackers, y otros se convirtieron en basura espacial. Cada barco había sido quemado por las explosiones, y los reparadores estaban ocupados remachando las placas de acero y reparando los componentes mecánicos dañados, uno por uno. El resto del personal estaba limpiando la cubierta de las manchas de sangre. Romper con el bloqueo les hizo sufrir grandes pérdidas, incluida la vida de 17 oficiales. An Xiao solo había matado a 3. Cuando Lin Yu estaba informando al comandante, él enfatizó estas estadísticas. La intervención del fantasma negro sorprendió al comandante. Se convirtió rápidamente en ira cuando el comandante comenzó a sentir que la organización Germinal parecía haberse convertido en un tigre sin dientes. Cualquiera se atrevía a acosarlo. Al mismo tiempo, también aumentó su odio por Zero. Él había desbaratado el plan que habían establecido laboriosamente y también puso a toda la organización en grave peligro. El comandante recordó su conversación con Zero antes de escapar del laboratorio. Lo enfurecía más cada vez cuando recordaba en cómo este traidor había logrado cumplir su promesa. El comandante hizo que la gente agregara al fantasma negro a la lista de vigilancia ya que no tenía energía para concentrarse en un pequeño asesino en este momento. El principal problema en la mente del comandante era el siguiente paso del plan para la organización. Todas las subbases de los 3 continentes habían sido evacuadas. Ahora que habían perdido la capacidad de ser proactivos, las 6 naciones ya no tenían más reservas, y era probable que aprovecharan esta oportunidad para comenzar la guerra. El comandante no deseaba que esto sucediera ya que causaría un daño crítico a la organización. Necesitaba tiempo para que la organización Germinal se recuperara. Tenían que eliminar a Zero, ya que él podía ver el futuro. Germinal había estado en el continente Andrea durante mucho tiempo, y si las 6 naciones comenzaban una guerra con ellos, no habría otra opción que abandonar el continente y luchar desde el mar. ¿Liberar la bomba nuclear intercontinental? Sin mencionar que había civiles viviendo en el continente Andrea, Germinal también tenía instalaciones antimisiles. Si se les obligara al extremo de la desesperación, activarían la bomba nuclear para destruir el mundo, destrucción mutua asegurada. Por supuesto, esa sería su última opción. No podía mantener eso como una carta de triunfo. Incluso si él usara esto como una amenaza, las 6 naciones nunca permitirían que Germinal siguiera creciendo. Tal vez Arce Rojo, Ordina y Esla llegarían a un acuerdo en diferentes etapas y comenzarían a lanzar ataques furtivos detrás de la escena, pero el tonto e imprudente de Teseo y el loco de Raylen no se contendrían. Probablemente rechazarían cualquier forma de compromiso y solo lanzarían contraataques más agresivos. No tenían miedo de ser destruidos junto con Germinal de ser necesario.
En la trama original, los 4 continentes eran los campos de batalla para las 6 naciones. Las subbases secretas limitaron a las 6 naciones y afectaron la guerra en gran medida. Solo teniendo la suerte de su lado, hubieran podido romper el estancamiento. Cuando la guerra se volvió feroz, las tropas germinales sufrieron muchas derrotas y quedaron tremendamente debilitadas. Como no quedaban muchas fuerzas armadas de Germinal, algunos políticos en las 6 naciones percibieron que se habían alcanzado sus objetivos y votaron para llegar a un acuerdo. Desde su perspectiva, el objetivo de destruir a Germinal se había logrado, y las 6 naciones también habían sufrido pérdidas. Habían optado por permitir que la organización Germinal se quedara en el continente Andrea. Después de todo, ese era un lugar donde nadie quería estar. Aunque era imposible eliminar las raíces, podía evitar su resurgimiento. Cualquier obstáculo a las 6 naciones había sido eliminado. La organización Germinal había perdido sus poderosas amenazas para las 6 naciones, como el asesinato de civiles y la destrucción de ciudades. Solo les quedaba el cuartel general del continente Andrea, y las 6 naciones podían combinar sus poderes en uno solo, haciendo que la situación de Germinal fuera peor de lo que ya era. La tarea más urgente en este momento era desviar la atención de las 6 naciones, no permitiéndoles tener tiempo y recursos para comenzar la guerra. El comandante pensó de nuevo en esto, pero no se le ocurrieron mejores ideas. Comandante, la base 13 tiene algo urgente que reportar. Se trata de un sujeto de prueba exitoso del plan de mejoramiento genético. Este es el registro de observación. Un asistente le entregó un informe. En el momento en que el comandante escuchó las palabras sujeto de prueba, sintió un dolor de cabeza. Estaba asombrado cuando leyó el informe. El asistente luego dijo: casos como este no ocurrieron en una sola persona. Como puede ver en la siguiente lista, este fenómeno parece haber ocurrido en gran escala y se está propagando como una enfermedad infecciosa. El comandante se quedó en silencio por un rato, mirando como si estuviera digiriendo la información. Luego hizo una mueca debajo de la máscara. Estos son extraños fenómenos, pero parece que la suerte está de nuestro lado. Las 6 naciones tendrán que empezar a preocuparse ahora. En una habitación del barco, la luz era tenue e intermitente. Ila se quitó el uniforme de combate negro y se miró al espejo para contar el número de heridas en su cuerpo. La más obvia era una bala a un lado de la costilla, y el coágulo de sangre oscura que se había formado era aterrador. Ila se quedó sin expresión mientras frotaba la herida para revelar su tierna carne. Miró al espejo y recordó que su piel solía ser lisa y clara, sin apenas cicatrices. A diferencia de antes, ella ahora tenía muchas cicatrices enormes en su cuerpo. Ila bajó los párpados y sus largas pestañas cubrieron sus ojos. Se volvió a poner la ropa y salió a mirar el mar en silencio. Ella tenía que vivir y esperar la próxima batalla. Zhang Wei y su equipo tomaron el avión de regreso a la División 13. Aparte de Zhang Wei, quien tuvo que escribir el informe, el resto del equipo cerró los ojos ya que estaban abrumados por la fatiga de la batalla. Oye, ¿cómo se convirtió An Xiao en el fantasma negro? Li Yalin de repente abrió los ojos con una mirada confusa. ¿Qué, el hermano Xiao es el fantasma negro? Lin Yao se sorprendió porque no había estado involucrado en la batalla y no sabía sobre este asunto. Zhang Wei luego le explicó la historia a él. Lin Yao estaba estupefacto y no pudo evitar preguntar: ¿no te habrás equivocado de persona, verdad? Podría reconocerlo incluso si se convirtiera en ceniza. Lin Yalin se rió con confianza. ¿No iremos a buscarlo y traerlo de vuelta? Estaba avergonzado cuando se fue. Él debe estar en una misión secreta. Preguntaré a los superiores cuando les informe, dijo Zhang Wei mientras negaba con la cabeza. Lin Yalin no pudo evitar agregar: ayúdame a preguntarle cuando tiene la intención de pagarme lo que me debe. Zhang Wei no sabía qué decir. Pequeña Lin Lin, parece que no estás herida. Di Susu, que estaba en el mismo avión, se acercó. La cara de Li Yalin repentinamente cambió mientras giraba la cabeza, ignorándola. Di Susu nos molestó. Apartó a un lado al tímido Lin Yao y se sentó junto a Li Yalin. Con una sonrisa juguetona, se acercó a ella. Li Yalin se alejó apresuradamente, como si Di Susu fuera la fuente de un virus. Di Susu amaba la cara de incomodidad de Li Yalin. Ella se echó a reír, apartando los ojos y preguntó: ¿están hablando del fantasma negro? Lo conocí una vez en el pasado y escuché que él también participó en la guerra. Capítulo 145. Los ojos de Li Yalin se iluminaron.
Estaba muy segura de que el fantasma negro era An Xiao. Con curiosidad por saber lo que le sucedió a él después de que abandonara la División 13, ella dejó pasar su molestia con Di Susu y le preguntó con entusiasmo: ¿qué estaba haciendo él cuando lo conociste? En ese momento, su nombre clave seguía siendo el Señor Negro, un asesino de nivel escorpión, que estaba involucrado en una misión de defensa en Ciudad Gaviota con el líder de la Red Oscura. Li Yalin la sondeó intensamente para más información. ¿Escuchaste algo más? Di Susu levantó las cejas. ¿Por qué estás tan interesada? Tengo curiosidad por él, explicó Li Yalin. Ella sintió que debía haber una razón más profunda para que An Xiao se convirtiera en el fantasma negro. No habría expuesto su identidad fácilmente. Curiosidad. Oh no, ese suele ser el primer paso para el comienzo de una historia de amor. Hay que matar esa posibilidad en su cuna. Los ojos de Di Susu se congelaron, pero su sonrisa se mantuvo. Dijo lentamente: oh, obtuve información sobre el fantasma negro de una asesina con el nombre clave de Zorra Dorada. 5 minutos después, la audiencia escuchaba con los ojos vidriosos, haciendo todo lo posible por procesar la enorme cantidad de información. Lin Yao temblaba de miedo. En algún momento, Lambert dejó de limpiar su navaja. Lin Yalin murmuró en voz baja: no es de extrañar que no sintiera deseos cuando me tocaba. Ouyue tragó saliva y se dijo a sí mismo que se escondería si An Xiao alguna vez regresaba al equipo. Cuando te encuentres con él la próxima vez, ten cuidado, Di susurrió, se levantó y se marchó, dejando al grupo mirándose el uno al otro. Zhang Wei tosió. Él es nuestro compañero de equipo después de todo. No lo discriminen. Todos asintieron en acuerdo. Zhang Wei volvió a toser mientras continuaba escribiendo el informe. Sin embargo, la noticia era inquietante. No podía tranquilizar su mente para concentrarse completamente en su informe, pero siguió adelante. Tan pronto como terminó, se levantó para buscar a su oficial al mando. Después de presentar su informe, solicitó hablar con el secretario. Después de unos minutos de espera, su solicitud fue aprobada y se entabló la comunicación por vídeo. La imagen de la cabeza calva del director del servicio secreto apareció en la pantalla. Zhang Wei fue directo al grano y dijo: vimos a An Xiao. El director del servicio secreto se sorprendió. Desde que les había dado la información, An Xiao parecía haber desaparecido de la faz de la Tierra. No pudieron contactarlo, sin importar cómo lo intentaran. Aunque la División 13 había detenido su búsqueda de An Xiao, todavía tenían mucha curiosidad por su paradero. El director del servicio secreto dijo en tono serio: continúa. Zhang Wei se expresó cuidadosamente y explicó cómo habían descubierto que el fantasma negro era An Xiao. El director del servicio secreto había pensado inicialmente que Zhang Wei había visto a An Xiao con sus propios ojos. Luego supo que era solo una especulación sin evidencia sólida. Lo miró sin comprender por un momento antes de silenciar una risita y respondió: tú, debes haber confundido a las dos personas. ¿Cómo podría el fantasma negro ser An Xiao? Uno era un superasesino en la organización Red Oscura con un nivel extraordinario de capacidad de combate. Aunque An Xiao había demostrado su capacidad anteriormente, era mucho más débil que el fantasma negro. Esta suposición era descabellada. El director del servicio secreto estaba realmente entretenido. Casi se le escapó que An Xiao era cero, pero se detuvo. La oficina tenía estrictas reglas de confidencialidad que le impedían revelar la identidad de Cero a otros. A pesar de que el paradero de An Xiao era altamente errático e impredecible y la organización germinal estaba muy debilitada, probablemente no había mucha necesidad de ocultar su identidad, pero aún así había que respetar las reglas. Después de todo, An Xiao había sido conocido como un agente de campo durante todo este tiempo. Ocultar su identidad podría reducir el riesgo y disminuir los problemas. Aunque la organización germinal sabía que Zero estaba en contacto con Estrella Dragón, no habían podido encontrar a Zero en todo este tiempo. Por lo tanto, el director pensó que no era necesario hacerle saber a Zhang Wei esta información. Zhang Wei nunca había visto la apariencia real de An Xiao, por lo que no podría saber que la verdadera identidad de An Xiao era Zero. Con respecto a la verdadera identidad de An Xiao, él no puede ser el fantasma negro. Zhang Wei lo miró fijamente. Pensó, quizás, que este era un mensaje oculto del secretario, para que dejara de ser entrometido sobre este tema. Por lo que An Xiao probablemente fue enviado por los superiores en una misión especial, lo que explicaría por qué necesitaba ocultar su identidad.
Entiendo, respondió Zhang Wei con un gesto cómplice. El secretario se quedó perplejo. ¿Qué es lo que entiendes? Extraño. La División 13 de Estrella Dragón preparó todos los informes e información de inteligencia y entregó el documento final al comité de los 7 miembros. El comité organizó una reunión para resolver todos los temas importantes que debían discutirse y, finalmente, solo quedó el tema relacionado con Fantasma Negro sobre la mesa. Los 6 sabían de la reputación del Fantasma Negro en la Red Oscura. La discusión se centró más en cómo deberían tratar a Fantasma Negro. Ofreció una mano de ayuda, pero podría haber sido a petición de la Red Oscura o por su propia decisión personal. Un anciano golpeó la mesa y dijo lentamente: la Red Oscura nos contactó anteriormente. Van a comenzar el programa de refugio, por lo que están solicitando nuestra ayuda. Entonces, esto podría ser un gesto amistoso de ellos. Los miembros estuvieron de acuerdo. La Red Oscura siempre había sido una facción neutral. Si esto fuera una señal de que se estaban inclinando hacia las 6 naciones, definitivamente sería un buen giro en los acontecimientos. El comité de los 7 miembros concluyó rápidamente que apoyaría el programa de refugio de la Red Oscura y aprobó su solicitud de ayuda material. Esta era su oportunidad de devolver el favor y conquistarlos. Una vez que terminó la reunión, Gu y el anciano Gao abrieron la pesada puerta de la sala de conferencias y caminaron lado a lado por el tranquilo y vacío corredor, discutiendo un tema por separado en voz baja. ¿Has recibido alguna otra noticia sobre An Xiao? No se lo ha visto desde que nos dio un poco de información hace 2 meses. Gu negó con la cabeza. An Xiao fue la persona que proporcionó la información. La División 13 estaba ansiosa por ponerse en contacto con él de nuevo, pero no atendía las llamadas ni respondía ningún mensaje. Como si hubiera desaparecido de la faz de la Tierra, estaba completamente fuera de la red. Nadie sabía de su paradero ni de sus planes. El corazón de Gui se hundió al recordar la naturaleza escrupulosa de An Xiao. Por favor, no vuelvas a causar estragos. En cuanto a la especulación de Zhang Wei, Gui solo había escuchado al director del servicio secreto mencionarlo brevemente. Sin ninguna evidencia real, no le importaría demasiado. ¿Cómo podría el Fantasma Negro ser An Xiao? Su apariencia y capacidad de combate no eran comparables. Zhang Wei no conocía la verdadera identidad de An Xiao, por lo que estaba adivinando a ciegas, pero Gui era consciente de que An Xiao era 0. Su inteligencia era asimétrica. Probablemente fue por eso que hubo un malentendido. La información se actualizó en la Red Oscura y parte de la información relacionada con la batalla del río Tedramira se distribuyó. La mayoría de la gente estaba preocupada por la volatilidad de la situación, como si las oscuras nubes de la guerra se avecinaran en el horizonte una vez más. La información contenía noticias de la participación del Fantasma Negro en la batalla. Muchas fuerzas estaban muy preocupadas por las acciones de este superasesino. Era evidente que el Fantasma Negro era un mecánico extraordinariamente poderoso. Había varios espers y pugilistas poderosos, pero los mecánicos con alta capacidad de combate eran raros. Fantasma Negro debería agregarse a esa breve lista. Todavía hizo una movida de perfil alto. Bennett suspiró con profunda resignación y tomó un sorbo de su poción de hierbas que pretendía curar sus heridas. De la nada, Wang Xuan recibió una llamada. Su rostro se iluminó de alegría y exclamó: Estrella Dragón ha prometido ayuda material. Bennett estaba sorprendido. No era una suma pequeña, pero Estrella Dragón lo había aceptado tan fácilmente. Él preguntó: ¿qué dijeron? Bueno, dijeron que están muy agradecidos por nuestra ayuda. Bennett frunció el ceño, perplejo. ¿Ayuda? ¿Qué hicimos nosotros? Pensándolo bien, Bennett se dio cuenta de que Estrella Dragón debía de haber pensado que habían enviado al Fantasma Negro. El Fantasma Negro era visto como un representante de la Sociedad del Pacto de Sangre, y sus acciones fueron inevitablemente etiquetadas como representativas de la organización Red Oscura. Bennett estaba perdido, sin saber si llorar o reír. El Fantasma Negro le había hecho un favor sin querer. Definitivamente no aclararía este maravilloso malentendido. Bueno, supongo que le debo un favor entonces. Oh, ¿y qué dijo Esla? Wang Xuan se ajustó los anteojos con marcos negros. Con un destello de desprecio en sus ojos, resopló. Todavía están rechazando la responsabilidad. Bennett negó con la cabeza. Hacía tiempo que conocía la forma en que Esla hacía las cosas, y era más fácil hablar con Estrella Dragón.
Si realmente quisiera arrancar alguna ayuda material de las otras 5 naciones tacañas, no sería sin una negociación larga y tediosa. Con la ayuda de Estrella Dragón, los recursos iniciales son más o menos suficientes. Comencemos el programa de refugio lo antes posible. La guerra estallará en cualquier momento. Cuanto antes se implemente, podremos refugiar a más personas. Invierno Adormecido y su grupo finalmente completaron la misión de la serie Destructor de Campamentos Batalla del Río Tedramira. Su evaluación fue naturalmente baja, pero debido a que era una misión de nivel superior, la exp que habían obtenido era considerable. Deberían estar muy contentos con los resultados, pero cada vez que los 3 recordaban el desempeño de Espada Frenética, inmediatamente sentían que la recompensa de la misión era demasiado escasa. La comparación siempre lo empeoraba. La sensación de estar detrás de alguien simplemente se sentía horrible, sin mencionar que de hecho habían comenzado al mismo tiempo. Kim Lluviosa estaba bastante tranquila, pero Invierno Adormecido y Arroz Frito Brillante estaban realmente hartos. Pensando en ello una y otra vez, Invierno Adormecido finalmente envió una solicitud de chat a Espada Frenética. ¿Espada Frenética? Invierno Adormecido, ¿qué necesitas? Espada Frenética preguntó con un tono humilde. Solo quería preguntar, ¿activaste una misión secreta? Te vimos en el campo de batalla. Invierno Adormecido envió el mensaje de vídeo. Oh, ¿ustedes también estaban allí? Espada Frenética se sorprendió. ¿Por qué este tono se siente tan molesto? Invierno Adormecido tosió secamente y charló con desgano antes de preguntar por Fantasma Negro. El vídeo mostraba a Fantasma Negro en acción. Invierno Adormecido era muy consciente de que Fantasma Negro era una figura avanzada que había sido vista en el pueblo Cuerno Grande, y tenía mucha curiosidad por saber cómo Espada Frenética lo conocía. Espada Frenética siguió dando vueltas al asunto y se negó a hablar sobre el tema principal. Invierno Adormecido sabía que él no estaba dispuesto a compartir información sobre la misión secreta, y solo pudo decir adiós y colgar la comunicación resentido. ¿Dijo algo? Preguntó Arroz Frito Brillante. No. Invierno Adormecido negó con la cabeza. De hecho, tenía un poco de envidia de Espada Frenética, pero sabía que la misión secreta era algo que le vino de pura suerte. Entonces, una idea vino a su mente. ¿Por qué no intentamos hablar con Fantasma Negro? El cielo estaba brillando cerca del horizonte. Era el amanecer. A petición de An Xiao, el helicóptero aterrizó en una colina en el desierto. An Xiao le pidió al piloto que se detuviera, bajó del helicóptero y respiró hondo. El aire fresco lo llenó de energía. Después de volar toda la noche alejándose del río Tedramira, se estaba preparando para su avance cuando Espada Frenética se desconectó. Un jugador que se desconectara es como si desapareciera. Eso le dio un susto al piloto. Al ver que la expresión de An Xiao no había cambiado, reprimió su sorpresa. Diferentes jugadores tenían diferentes peculiaridades. Aunque el mundo tenía todo tipo de espers que hacían que todos estuvieran acostumbrados a las anomalías, con el tiempo, cada vez más personas se darían cuenta de la naturaleza peculiar de la comunidad de jugadores y definitivamente habría algunos desarrollos interesantes. An Xiao no podía esperar para que esto sucediera. Entonces él podría validar algunas de sus conjeturas. Dejando a un lado estos pensamientos, An Xiao centró su atención en la interfaz. Los requisitos para el avance se habían cumplido, por lo que un aumento de nivel significaría un avance. Miró la experiencia que había acumulado en los últimos 2 meses. Descontando la experiencia que había utilizado para mejorar las habilidades y la fusión de planos, aún le quedaban 6,1 millones de experiencia. Finalmente, un segundo avance. An Xiao estaba saltando de alegría en secreto. Su progreso se había disparado por las nubes, especialmente desde que había conseguido un gran canal para obtener experiencia luego de que aparecieran los jugadores. Después de este avance, se convertiría oficialmente en la figura principal de Aguamarina, y esto era solo el comienzo. Esto significaba que podía poner un pie en áreas que previamente había considerado demasiado peligrosas, para adquirir esas habilidades y técnicas raras. Misiones que podrían desencadenar situaciones peligrosas, habilidades, técnicas y equipos, todo esto tendría un gran impacto en su capacidad de combate. Ya estaba a mitad de camino de convertirse en alguien como Beneto y La, que podrían adquirir misiones de nivel jefe con sus habilidades. Avance. An Xiao utilizó su experiencia. Mecánico, aprendiz, sube a nivel 5.
50 de energía, más 1 de destreza, más 1 de resistencia, más 4 de inteligencia. Has conseguido 3 puntos de estadística sin asignar. Has conseguido 1 punto de talento. Has completado tu segundo avance. El índice de conversión de resistencia a puntos de vida aumentó a 1,20. Capítulo 146. Después del avance, el índice de conversión de puntos de vida de Anxiao aumentó de 1,15 a 1,20. Era obvio para él que su cuerpo se había fortalecido. Podía sentir una bola de energía en su abdomen, fortaleciéndolo. Este segundo avance no desbloqueó tantas habilidades como lo hizo su primer avance. Su primer avance se sintió como un renacimiento completo, mientras que este segundo avance era un proceso mucho más suave que el primero. Aunque no se mencionaba explícitamente en la interfaz, Anxiao pudo notar que su percepción se había vuelto más aguda. El mundo se tornó más vívido en sus ojos. Si tuviera que describir cómo se sentía el avance, sería natural. Podía sentir la brisa que fluía alrededor de su cuerpo y oler la mezcla de partículas en el aire. Sus sentidos fueron amplificados sustancialmente. El segundo avance era un requisito previo para desbloquear muchas habilidades y, por supuesto, el beneficio más obvio era que podía subir a nivel 60. Tenía experiencia de sobra en su interfaz, por lo que no necesitaba permanecer en su nivel actual para acumular experiencia. Primero podía subir Cazador Nocturno, que estaba en nivel 6, a su nivel más alto. Esto le daría un total de 30 puntos de destreza, 20 de fuerza, 10 de misterio, así como 10 puntos de talento y 20 puntos de estadística sin asignar. Anxiao luego asignó su experiencia a Mecánico, Aprendiz, una clase principal con un límite superior de nivel 15. A medida que avanzaba, se requería más y más experiencia para subir de nivel. Él había usado una cantidad significativa de experiencia para subir de nivel desde el 5 al nivel 10. Su nivel se disparó en una decena y se elevó directamente a nivel 50. A medida que su energía superó los 1000 puntos y alcanzó el nivel de energía 6, Anxiao recibió recompensas adicionales. Más 6 fue, más 8 des, más 6 res, más 10 int, más 400 aguante, más 8% calidad de maquinaria, más 8% velocidad de producción, estadísticas de energía fortalecidas. A medida que el nivel de energía crecía, las bonificaciones se hacían más significativas. Subir de nivel hasta el 6 fue un hito significativo. Recibió una bonificación de sus atributos de energía, lo cual reforzaba los beneficios adquiridos anteriormente. Para un mecánico, la energía con propiedades magnéticas podría usarse para producir y utilizar maquinaria. Podía aumentar la velocidad, mejorar la calidad y amplificar la potencia más fácilmente. El efecto real sería mucho más útil de lo que aparentaban los números en la interfaz. Los mecánicos no eran como los pugilistas o los espers que requerirían una gran cantidad de energía. Al principio, la energía adicional podría no ser muy útil para los mecánicos, pero una vez que tuviera la capacidad de utilizar su energía de esta manera, su fuerza como mecánico sería más evidente. Mecánico, aprendiz, alcanzó el nivel 10. Para subir de nivel, Anxiao necesitaría 800.000 experiencia. Aún tenía alrededor de 1.300.000 experiencia en su interfaz. Decidió guardar la mitad como respaldo para fusionar planos y mejorar otras habilidades. En los últimos 2 meses, ocasionalmente había mejorado algunas habilidades importantes, como francotirador, disparo en movimiento y disparos deslizantes continuos. Sin olvidar sus planos, el fundamental armadura retráctil controlada magnéticamente ya estaba en el nivel 5. Ya estaba usando una nueva armadura con las estadísticas fortalecidas. También había actualizado planos como robot explorador y chip inteligente de bajo nivel. Estos planos eran los más relativamente útiles. Anxiao echó un vistazo a la lista de habilidades e ingresó su experiencia en voluntad de fuego y mejoramientos intensivos. Estas dos habilidades tenían el mejor rendimiento de experiencia. Después de que su experiencia se redujo a la mitad de su nivel inicial, Anxiao detuvo el proceso de actualización. Estas dos habilidades fueron mejoradas cada una por 2 o 3 niveles. Había acumulado 38 puntos de atributos sin asignar, y los asignó a todos en su atributo de inteligencia. Esa era la manera simple y sencilla en que los mecánicos se actualizaban. Después de todo esto, su efectividad de combate se disparó. Sin siquiera depender de sus máquinas, su rango de energía alcanzó el estándar de 12.000 ancia. Nivel 50. Atributos.
69 fue, 94 des, 82 res, 200 int, 11 mis, 6 enc, 1 sue. Puntos de vida. 2970. Energía. 1230 nivel 6. Nivel de potencia. 1213 ona. Clase. D. Toma tu equipo. Puedes ser una figura de nivel jefe en este planeta si trabajas duro. An Xiao estaba muy satisfecho con el fortalecimiento de su poder. La inteligencia se había convertido en su atributo más fuerte, había alcanzado 200 puntos. Podría ser mucho más productivo cuando utilizara su maquinaria ahora. Con la velocidad en que ganaba experiencia, subiría al nivel 60 en un período de tiempo muy corto. Este era el límite superior para un segundo avance. Él estaba en la cima de los jugadores de la versión 1.0. Mi capacidad de combate ahora, combinada con mi equipo mecánico, significa que estoy entre los mejores peleadores de agua marina. Incluso en nivel 50, mis estadísticas son muy fuertes. Esto se debe en parte a mi experiencia y en parte porque mi clase principal es de alto nivel. Esto significa que puedo enfrentarme a la mayoría de los superhumanos sin demasiada dificultad. Puedo contar con mi maquinaria para ayudarme a ganar, pero mi experiencia y habilidades son muy limitadas. Estoy demasiado lejos de alguien como Bennett. An Xiao había estado ocupado cosechando experiencia de los jugadores, y él continuaría haciéndolo, acumulando experiencia y ganando publicidad para aumentar su popularidad. Viajaría a las aldeas de novatos más allá de Andrea para enseñarles primero las habilidades básicas, y después de eso, podría continuar enseñando la técnica de forja de energía. A través de esto, acumularía una gran cantidad de experiencia. Con esto, confiaba en que podría invertir en habilidades y técnicas raras muy pronto. Lo acumulado en 2 meses de experiencia se esfumó en un instante. No habría sido tan fácil si hubiera sido su antiguo yo. Habría querido subir de nivel en el instante en que consiguiera algo de experiencia. Ahora, An Xiao no estaba demasiado preocupado en cómo obtener más experiencia. Los jugadores eran el mercado más grande. La técnica de forja de energía era su carta de triunfo. Una vez que publique la noticia, se desencadenaría un frenesí. De hecho, cualquier jugador que haya pasado por su primer avance eventualmente despertaría esta habilidad. Pero la mayoría de los jugadores no eran conscientes de esto. Mientras le enseñe esta habilidad a un jugador por debajo del nivel 20, podría cosechar una gran cantidad de experiencia. Pero había una condición. Necesitaba elevar su perfil para que más jugadores pudieran conocerlo. Hay 2 formas de hacerlo. Podría tomar la iniciativa para encontrar jugadores, o crear oportunidades para que los jugadores me encuentren. An Xiao acarició su rastrojo pensando profundamente. Si eligiera buscar jugadores de manera proactiva, sería un viaje como su reciente viaje al pueblo Cuerno Grande. Aparte de los pueblos de novatos más allá del continente Andrea, podría ir al continente sur, al continente occidental y al continente norte para acumular más experiencia. No parecía que tuviera mucha oportunidad de conseguir que los jugadores acudieran a él por su cuenta. Podía asignar más misiones después de su avance, pero aún era una gota en el océano si miraba a toda la comunidad de jugadores. No había manera de que pudiera atraer a todos los jugadores. Había tenido un buen comienzo en el pueblo Cuerno Grande. Muchos jugadores pensaban que Fantasma Negro podía desencadenar misiones secretas. Pero eso estaba lejos de ser suficiente para que los jugadores vengan a él. Necesitaba un plan más concreto. Después de la batalla, la organización Germinal retiró sus fuerzas de los 3 continentes y se ocultó. Por el momento, la situación global se mantendría estable. Como mínimo, no habría una declaración pública de guerra por algún tiempo. La marea había cambiado. Germinal no declararía la guerra. Sin embargo, pensándolo bien, el poder había llegado ahora a manos de las 6 naciones. Podrían incluso adelantar la guerra inminente. Esta no fue su intención original. Resignándose a su destino, solo pudo sacudir la cabeza. No obstante, la situación no estaba tan mal. Si las 6 naciones seguían adelante para iniciar una guerra y destruían a la organización Germinal, no le causaría ningún daño. Con este pensamiento en mente, An Xiao se sintió aliviado. Después de todo, él no era una persona egoísta. Nunca había sentido que podía controlar a todos. Lo que siempre había querido hacer era aprovechar al máximo su extraordinaria perspicacia para obtener beneficios de las luchas de poder entre las diferentes fuerzas.
A pesar de que la situación se había desviado de su trayectoria original, la guerra todavía era inevitable. An Xiao no pudo evitar suspirar. No había nada que pudiera hacer, como individuo, para tratar de revertir la situación. En cambio, se vio envuelto en la vorágine. Sin embargo, precisamente porque se vio envuelto en esta situación, pudo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. Esto fue realmente energizante para An Xiao. Para que cualquier jugador alcance el nivel 20, tomará aproximadamente 2 meses, por ahora, 2 meses son suficientes para hacer un recorrido por las aldeas de novatos, pensó An Xiao con una sonrisa. Habiendo elaborado su próximo plan de acción, An Xiao comenzó a pensar en otro tema: su propia fuerza. Después de su avance, pudo acercarse al límite superior de la versión 1.0. Por supuesto, no había un límite superior real para él. Estaba más preocupado por su capacidad de combate. Los rangos eran solo una parte de sus capacidades de combate. Sus capacidades serían más dependientes de sus habilidades, experiencia y equipo mecánico. No hacía falta decir que los mecánicos dependían más de su equipamiento que otras clases. An Xiao estaba usando a su rifle francotirador sin problemas. Naturalmente, no quería renunciar a este. Sin embargo, sintió que era hora de desarrollar un segundo estilo de combate para lidiar con las situaciones cada vez más complejas a las que se enfrentaría. Capítulo 147. Los mecánicos eran conocidos por tener una amplia gama de tácticas. Así como los santos nunca volverían a caer en el mismo truco, los mecánicos nunca confiarían en un solo conjunto de tácticas. Para desarrollar nuevas tácticas, solo había que desarrollarlas centradas en un dispositivo principal, tal como el núcleo del francotirador sigiloso era el rifle francotirador. El uso de herramientas adicionales como los zapatos de patinaje electromagnético, municiones especiales, habilidad de sigilo, etc., podrían fortalecer aún más la capacidad. Para un mecánico, desarrollar una nueva táctica de batalla era una tarea desafiante pero divertida. Imaginar nuevas ideas y luego materializarlas era algo que brindaba una gran satisfacción, tal como en los juegos de rol. Tengo bastantes opciones: robots, baterías portátiles, mechas de creación propia. Sin embargo, los atributos y la inteligencia de los trotamundos son débiles y además, debido a su gran tamaño, no se pueden transportar fácilmente. Por otra parte, incluso si un único modelo se coloca en la tropa de robots, el resultado aún sería inadecuado. Son demasiado caros. En cuanto a la batería, a pesar de que hay un portátil en el nombre, el disco de pedestal todavía es demasiado grande. Si no puedo montarlo en segundos, no puedo usarlo con el estilo de lanzallamas. Tal vez, solo puedo usarlo como una trampa de emboscada. También están los mechas de creación propia. An Xiao tenía muchos planos que podía usar para el traje de armadura, como el exoesqueleto K600, el chip inteligente, las extremidades del exoesqueleto, las botas electromagnéticas, el cubo de almacenamiento básico y otros módulos. Además, había adquirido todos los conocimientos básicos, incluida la bioingeniería, la dinámica mecánica, el ensamblaje y la energía. Ya había cumplido los criterios para crear su propia armadura. Esa no era una mala idea, sin embargo, todavía podrían ocurrir algunos inconvenientes. Por ejemplo, para equipar a los mechas, primero necesitaría un vehículo de apoyo que pudiera reparar y reponer los materiales. La lucha prolongada podría debilitar el poder de ataque, como un problema que cualquiera enfrentaría. Además, no quería correr con un traje de hojalata, y sería mejor si pudiera volar. Había desarrollado un propulsor, pero aún necesitaba algunos ajustes. Cuando se activara, el propulsor volaría sin el piloto. Si el propulsor estuviera bien asegurado, uno podría experimentar el equivalente a 100 veces la velocidad de una rueda de la fortuna. An Xiao no quería probar eso por segunda vez, y como tal, aparte del pequeño dron, ninguna de sus otras máquinas tenía la capacidad de volar. Los mechas de mediana y gran escala requerían un conocimiento avanzado de modificación de máquina pesada, y él solo era capaz de modificar mechas ligeros. Los trajes nanomusculares eran más clásicos pero requerían un conocimiento avanzado de modificación de máquina en miniatura. De repente, An Xiao tuvo una revelación y se le ocurrió una nueva idea. Casi cometió un grave error. En realidad, no necesito una armadura como mi núcleo táctico. Puedo comenzar con el tipo de armadura ligera de asistencia, descuidando la potencia de fuego y centrándome en mis atributos personales. Tuvo una idea. Mientras recordaba las armaduras que había usado o visto antes, pensó que la armadura ligera básica parecía confiable y sería fácil de replicar.
En cuanto a los robots y las torretas, decidió renunciar a ellos ya que no era conveniente llevarlos, y era imposible llevarlos siempre en un camión. Incluso con apoyo aéreo, debía haber un avión de transporte, y luego estaba el asunto del dinero, ningún avión podría volar en el espacio aéreo de un país. Incluso los aviones de la compañía Fabian, que tenían licencias, tenían que seguir una ruta fija, y no se les permitía volar a donde quisieran. Estaría bien volar a la naturaleza, pero no habría estaciones de suministro en las proximidades, y sería difícil para los abastecimientos aéreos. A medida que la noche se desvanecía, reapareció el brillo dorado del sol, volviendo el cielo de un tono negro a un azul claro. An Xiao estiró el cuello, y sus huesos emitieron un chasquido. Estaba revitalizado y lleno de entusiasmo, listo para el nuevo día. Sentía que podía perforar el cielo con un solo golpe. Por supuesto, eso era solo una ilusión debido a su energía desbordante. Sus sentidos, después de volverse más fuertes, también eran más agudos. An Xiao sintió que su visión, oído y olfato habían mejorado. Como tal, incluso podía ver los detalles en la superficie rugosa de un tronco de árbol desde lejos. An Xiao abordó el helicóptero y ordenó al piloto que tomara vuelo. An Xiao viajó en el helicóptero de la red oscura y finalmente llegó a otro pueblo de novatos en el continente sur, luego de aterrizar varias veces para recargar el combustible. Este pueblo también era un lugar donde se reunían los caudillos vagabundos, y se llamaba Pueblo Valle Verde. Había un total de 19 pueblos para principiantes en el planeta Aguamarina. 5 en el continente sur, 4 en el continente occidental, 4 en el continente norte y 6 en el continente Andrea. El pueblo Valle Verde era una tierra controlada por los caudillos vagabundos y pertenecía a la familia Alumera. Alumera, una conocida fuerza de caudillos vagabundos con una gestión de estilo familiar, tenía su sede en el continente sur. También tenían una tierra en el continente del norte. Además, estaban en sociedad con Teseo. El jefe al mando se llamaba Darryl Alumera. Cualquier persona con el mismo apellido sería su familiar inmediato. Sus otros comandantes principales eran todos jugadores fuertes a los que había convencido para que se unieran a ellos. Como el segundo líder Xiao Jin, el tercer líder Vicky, y así sucesivamente. La fuerza estaba formada por miembros sobrevivientes de varios estados extintos, y por lo tanto, eran un pueblo diverso. Los caudillos vagabundos se llamaban a sí mismos por diferentes nombres, como familia, grupo, grupo financiero, general, etc. Creían que si formaban grupos, era menos probable que fueran intimidados o amenazados. Cuando la fuerza finalmente se hizo más poderosa, Alumera tomó el control de los militares y se convirtió en una autoridad en la región salvaje. Muchos caudillos vagabundos eligieron unirse a ellos, ya que, después de todo, las tierras salvajes de Aguamarina no eran un lugar seguro para nadie. Todo lo que An Xiao quería ahora era seguir buscando jugadores y ganar experiencia a través de ellos. El tiempo era limitado. Por lo tanto, no se detuvo después de las batallas, sino que inmediatamente procedió a nuevas aldeas para continuar con su búsqueda. Había 3 escenarios posibles cuando un jugador se conectara, desconectara o reviviera. El primero era reaparecer en el mismo lugar. Esto requería alguna explicación. Cuando uno se desconectaba mientras estaba en un vehículo en movimiento, al reaparecer, no volvería al mismo sitio sino que volvería directamente al mismo vehículo. Por ejemplo, si uno viajaba en el espacio, pero la ubicación en la que reaparecía no estaba en la nave espacial, entonces eso sería una locura. El segundo escenario era reaparecer en la ciudad más cercana. Eso solo se aplicaba a los jugadores que reaparecen y no a los que habían iniciado sesión. Esto significaba que si uno era asesinado, tendría la oportunidad de viajar gratis a una ciudad, independientemente de si fuera la ciudad que el jugador deseara o no. El tercer escenario era vincularse a una cierta ubicación. Sin embargo, esto requería condiciones especiales, incluida la afiliación a facciones, artículos especiales o acuerdos con un PNJ. Por ejemplo, cuando uno se unía a una facción secreta, podría vincularse a su base y seleccionarla como punto de reaparición, pero otros no podrían hacerlo. Espada frenética reaparecería en el helicóptero. Como tal, An Xiao había dejado un teléfono y le ordenó al piloto que esperara. Luego caminó con dificultad por el bosque, dirigiéndose al pueblo Valle Verde. Después de 2 horas, el contorno del pueblo Valle Verde se podía ver desde la distancia. Estaba situado al lado del bosque en una tierra plana. Estaba fortificado y rodeado por alambres de púas, y había caudillos vagabundos patrullando alrededor.
Como era de esperar, todos los jugadores se reunían en los campamentos fuera del pueblo, al igual que en el pueblo Cuerno Grande. Anxiao no se molestó en esconderse. El centinela del pueblo Valle Verde lo vio desde lejos y lo reportó de inmediato a la persona a cargo, Balsas. Balsas era un hombre negro calvo, ni alto ni fuerte. En cambio, él era pequeño y delgado. Tenía un par de ojos triangulares que parecían deprimentes. Al escuchar lo que el centinela había descrito, se estremeció. Eso suena un poco como el fantasma negro. Balsas sacó su computadora y buscó la foto del fantasma negro. Al recibir la confirmación del centinela, la expresión de Balsas cambió. ¿Acaso no estuvo presente en la batalla en el río Tedramira hace poco? ¿Por qué está aquí? No tengo nada que ver con él. Solo oír el nombre fantasma negro incomodaba bastante a Balsas. A pesar de que el pueblo Valle Verde estaba fuertemente armado, todavía se sentía inseguro. Balsas luego murmuró, deberíamos acercarnos a él y averiguar por qué está aquí. Como Alumera no tenía una relación previa con el fantasma negro, Balsas pensó que sería imposible enfrentarse con el fantasma negro, y tampoco había nadie que hubiera emitido una orden de búsqueda del fantasma negro en la red oscura. Balsas se calmó y llamó a un asistente. Ordenó a su asistente que tomara su lugar y se acercara al fantasma negro porque él mismo tenía miedo de hacerlo. Cuando el asistente salió de la puerta y caminó hacia el fantasma negro, Balsas se movió al lado de la puerta grande y observó a través de la cerca de alambre de púas. Parecía realmente cuidadoso. Sin embargo, Balsas muy pronto fue testigo de una escena que lo estremeció. Vio que los aldeanos que vivían afuera estaban realmente emocionados y eran amigables con el fantasma negro, en realidad se reunían a su alrededor. Balsas se sorprendió. ¿Cómo conocen todos los aldeanos sobre el fantasma negro? Había menos jugadores en el pueblo Valle Verde en comparación con la cantidad de jugadores del pueblo Cuerno Grande. Cuando Anxiao llegó al campamento de los jugadores, todos lo recibieron calurosamente. Estaba abarrotado, y todos lo rodearon, obstruyendo su camino. A través del foro, el incidente en el pueblo Cuerno Grande se extendió entre los jugadores de Aguamarina, y todas las demás aldeas de jugadores nuevos sintieron envidia de que los nuevos jugadores del pueblo Cuerno Grande tuvieran la oportunidad de cambiar de clase. Con la inesperada aparición del fantasma negro, todos los nuevos jugadores del pueblo Valle Verde estaban encantados. El fantasma negro está aquí. Vamos a tener suerte también. Un jugador con el nombre Pan de Pancho estaba más contento que los demás. Era un diseñador gráfico de videojuegos bastante conocido, y su serie Aventura 20, basada en el humor y llena de contenido, le había dado muchos seguidores. Capítulo 148. Pan de Pancho vio a Galaxia como una potencial serie de televisión. Como había poca información en línea al respecto, se dio cuenta del potencial oculto y decidió crear una serie que presentara y explicara de Galaxia. Además, a él también le gustaba el juego. Era inevitable para muchos comenzar una serie sobre un juego popular. Normalmente, siempre que el contenido sea interesante, la primera persona que producía una serie de televisión ganaría popularidad fácilmente a través del juego. Deambulando por un pueblo de jugadores novatos, Pan de Pancho aún no había encontrado el punto de partida para su serie. El primer episodio de una serie era el más importante, y él no quiso hacerlo descuidadamente. Sería fantástico si pudiera obtener alguna información exclusiva que los jugadores comunes no pudieran obtener fácilmente. La aparición de Anxiao hizo que Pan de Pancho sintiera como que su oportunidad había llegado. Dado que el fantasma negro era un tema candente en los foros, mucha gente se vería atraída por su serie de televisión si su primer episodio fuera sobre el fantasma negro. ¿Quién no sentía curiosidad por este misterioso personaje de alto nivel? Entonces podría aprovechar la popularidad del fantasma negro y hacer que la serie sea exitosa. Pan de Pancho, que estaba entre la multitud, encendió su cámara de vídeo, la enfocó hacia Fantasma Negro y comenzó a grabar. Luego añadió su propia explicación y comentarios a la grabación. Los jugadores se agruparon alrededor de él debido al evento que ocurrió en el pueblo Cuerno Grande, y eso ayudó a Anxiao a ahorrar tiempo. Anxiao no pensaba vender ningún artículo. Ni siquiera había traído ninguno consigo. En cambio, fue directo a publicar la lista de habilidades que podía enseñar. El único requisito era canjear 5 puntos de reputación, lo que significaba que... ¿Deseas cambiar tu clase? Dame algo de dinero. ¿El fantasma negro no está vendiendo nada?
Entonces, ¿cómo se supone que voy a aumentar mi reputación? Pues, hay que regalarle dinero. Los jugadores quedaron sorprendidos y comenzaron algunos susurros entre la multitud. An Xiao estaba tranquilo y pensó que no quería pasar por tantos problemas como en el pueblo Cuerno Grande, ya que todos los jugadores sabían que podían avanzar a través de él. Su oferta parecía una verdadera estafa, pero en realidad, era solo un trato simple. $2.500 de aguamarina a cambio de una oportunidad de avanzar. Aceptarlo o no, la decisión dependía de los jugadores. En comparación con la ruta normal para obtener conocimientos básicos, pagar $2.500 de aguamarina se consideraba un precio barato. En ese momento, el asistente de Balsas se acercó y tragó nerviosamente su saliva. Temblaba de miedo cada vez que daba un paso más cerca, y tenía miedo de acercarse demasiado a An Xiao. ¿Qué sucede? An Xian lo miró. Kof, ¿podría saber por qué estás aquí en el pueblo Valle Verde? Preguntó el ayudante mientras se preparaba. An Xiao tomó una bocanada de su cigarrillo y dijo: estoy paseando por aquí. No te preocupes, no estoy aquí para causar ningún problema. El asistente soltó un suspiro de alivio y dijo: oh, Alumera te da la bienvenida y Balsas desea invitarte al pueblo para poder obsequiarte un presente. No, gracias, me quedaré aquí. An Xiao se negó, sería un inconveniente comunicarse con los jugadores una vez que ingresara en el pueblo. Ya que no habría nadie que se atreviera a rechazarlo, se iría una vez que obtuviera la experiencia. Por eso, no le prestó atención a Balsas. Si está bien, el asistente huyó apresuradamente mientras su corazón se aceleraba, y estaba sudando a chorros. El legendario asesino parecía emitir un aura de miedo. El asistente estaba asustado, aunque An Xiao solo estaba ahí parado. Especialmente sus ojos, eran como los de los lobeznos que deambulaban por el bosque en la oscuridad. Uno podría tener la piel de gallina con solo mirar los ojos de An Xiao. Este era uno de los efectos de tener reputación universal. Al lidiar con ciertas fuerzas, podría haber efectos adicionales. Cuando el asistente regresó a la aldea, Balsas preguntó: ¿qué dijo él? El asistente repitió todo lo sucedido. ¿Solo paseando? Balsas frunció el ceño y reflexionó. Sospechaba que había algunos secretos entre el fantasma negro y los refugiados fuera de la aldea. Después de contemplarlo durante un rato, ordenó: haz que alguien observe al fantasma negro y que me informe si hay algo raro. También, consigue información de los refugiados afuera. Creo que el fantasma negro está aquí por ellos. Por otro lado, todos los jugadores habían presenciado la conversación entre An Xiao y el asistente de Balsas. Surgió luego una pregunta entre la multitud. Todos pudieron detectar y saber el nombre del fantasma negro porque tenían sensores, pero ¿por qué el asistente de Balsas también sabía de él? ¿Podría ser que el fantasma negro fuera un personaje muy popular en el planeta? Los jugadores seguían intentando averiguar la estructura, el fondo y los equilibrios de poder en Aguamarina. Solo podían vislumbrar levemente el mundo a través de los mapas, lo que no servía de nada. Repentinamente, todos sintieron curiosidad sobre los antecedentes del fantasma negro. Explorar la historia del planeta y poder participar en ella era una de las alegrías de este juego. Pan de Pancho se concentró en grabar toda la escena. Ocultando su emoción, sus instintos le decían que este sería definitivamente el mejor material de vídeo. La información exclusiva y la identidad del fantasma negro podrían usarse como preludio a los antecedentes de este planeta. Mientras An Xiao estaba recaudando en el pueblo Valle Verde, la situación mundial estaba cambiando silenciosamente. Estrella Dragón, Esla, Arce Rojo, Ordina, Teseo y Railen. La operación de las 6 naciones contra la organización Germinal había finalizado, y el impacto subsiguiente estaba emergiendo gradualmente. Las 6 naciones solo habían celebrado 3 conferencias hasta el momento. La primera se llevó a cabo después de la guerra en el pasado, cuando las 6 naciones se formaron por primera vez y las tierras se reclamaron por primera vez. La segunda conferencia se celebró 2 meses después de la guerra. La contaminación de la guerra estaba afectando las condiciones de vida. Dado que era un problema que involucraba a todo el planeta, todas las naciones se unieron para tratar de encontrar una solución. La tercera vez fue 5 años después de la guerra, en la que se discutieron los problemas de seguridad y defensa planteados por los caudillos vagabundos. Las últimas 6 naciones gobernantes en Aguamarina no tenían una relación cercana entre sí. Si no fuera por un problema mundial, nunca habrían trabajado juntos.
Hoy se celebraba la cuarta conferencia de las 6 naciones. El tema era sobre el siguiente paso en sus planes con respecto a Germinal y si deberían ir a la guerra o no. La reunión se realizó en el formato de una conferencia telefónica, y los líderes de cada una de las 6 naciones se unieron. En una sala de reuniones en la Torre Estrella Dragón, la puerta de metal estaba cerrada con llave, y el líder de Estrella Dragón estaba sentado en el escritorio. En el otro lado había una pantalla grande donde se podían ver a los otros 5 líderes. La esquina de la sala de conferencias estaba llena de gente. Eran los altos mandos militares, y Gui también estaba entre ellos. La conferencia ya había durado 2 horas. Entonces, ¿han decidido todos? El líder de Ordina tenía un tono inexpresivo, y nadie era capaz de deducir su postura. El líder de Teseo se levantó confiadamente y dijo: Raylen, Estrella Dragón y nosotros hemos acordado enviar nuestras tropas. Esla y Arce Rojo se oponen. Ordina reflexionó durante 2 segundos. Renuncio a mi voto. Todos se veían como si lo hubieran esperado. Gui, quien estaba de pie al lado, se mantuvo tranquilo. Había 2 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención. Ya había anticipado tales resultados. Teseo y Raylen eran los más duros, mientras que Estrella Dragón tenía un fuerte rencor contra Germinal, por lo que definitivamente no perderían esta oportunidad. Esla y Arce Rojo se rehusaban a gastar dinero en la guerra. Parecía que Ordina era el mayor canalla, siempre pensando en otras cosas. Los 6 líderes discutieron por 1 hora más y luego todos acordaron que la decisión final debía ser determinada por las fuerzas militares de cada nación. La pantalla se volvió negra. La reunión de 3 horas había terminado oficialmente. Los ancianos que escuchaban a un lado parecían consternados. Durante la conferencia, se decidió que las 6 naciones realizarían una operación militar a gran escala similar a la guerra principal anterior que había desarraigado el equilibrio político. Las 6 naciones avanzarían y se retirarían juntas, atacarían el continente Andrea desde 6 direcciones y finalmente destruirían la organización Germinal. La guerra se avecina. Capítulo 149. Los jugadores del pueblo Valle Verde tomaron una captura de pantalla y mostraron la llegada del fantasma negro en el foro, lo que provocó otra ronda de discusiones acaloradas. Antes fue el pueblo Cuerno Grande, ahora el pueblo Valle Verde. ¿Recorrerá otra aldea después? ¿Acaso este personaje de alto rango está organizado por los desarrolladores del juego? Los tiempos en los que aparece se sienten extraños. Si él fuera un instructor de mecánica, su paradero sería incierto. A menos que él sea el protagonista del planeta que maneja la información escrita en la red. No lo parece. Creo que el protagonista del planeta y la trama deberían estar relacionados. Es poco probable que podamos entrar en contacto tan pronto. Fantasma Negro probablemente sea otro tipo de personaje misterioso. Dado que es difícil cambiar de clase, podría ser que Fantasma Negro fue enviado por los desarrolladores del juego para compensarnos. ¿Cómo? ¿Significa que para cambiar nuestra clase, tenemos que hacerlo ahora o perderemos esta oportunidad con Fantasma Negro? La especulación con respecto a An Xiao no se había detenido, y la conmoción en el pueblo Cuerno Grande no había disminuido. Su popularidad había sido empujada una vez más por los jugadores del pueblo Valle Verde. An Xiao leyó innumerables publicaciones sobre él con gran interés y resumió las impresiones que la mayoría de los jugadores tenían de él. El primer grupo de jugadores pensaba que era un misterioso hombre de negocios que aparecería en las primeras etapas para brindar beneficios a los novatos. El segundo grupo, pensaban que era un instructor mecánico. El tercer grupo, pensaban que era un personaje importante que estaba a cargo de manejar tareas importantes. Debido a esta percepción, An Xiao tenía que lidiar con un grupo de jugadores que deseaban activar misiones secretas todos los días. Después de leer sobre el ejemplo de Luna de Arce, algunos jugadores pensaron que al mostrarse hostiles hacia Germinal, podrían obtener la misión secreta. Como las declaraciones hechas por estos jugadores eran muy extrañas, An Xiao los rechazó a todos. Sin embargo, todavía había jugadores que pensaban que eran muy carismáticos y optaron por explorar cualquier forma posible para convencer al Fantasma Negro. Como había más jugadoras mujeres, el líder de Territorio del Cielo hizo una publicación diciendo que eso sería beneficioso cuando hablaran con el Fantasma Negro. An Xiao estaba rodeado de jugadoras que intentaban seducirlo. Sin embargo, se mantuvo indiferente. ¿Crees que solo porque eres bonita, no tienes que pagar? Sigue soñando.
Sin embargo, algunos jugadores eran muy arrogantes e incluso intentaron atacarlo. An Xiao adoptó la responsabilidad de corregirlos por su arrogancia sin fundamento. Mataría a cualquiera de estos jugadores una vez que resucitaran para enseñarles una lección. El juego solo renovaría el número de vidas cada 6 días. Esto era un mecanismo anti-adicción, y los jugadores que se atrevieran a atacarlo se verían obligados a desconectarse. Este tipo de jugadores descontrolados obviamente jugaban más juegos solitarios. A diferencia de otros jugadores que eran más cautelosos al progresar en el juego, eran arriesgados. Nadie se apiadó de estos jugadores. Este juego se había lanzado a nivel mundial, y definitivamente habría un loco raro que querría desafiar a todo el mundo. Estaban acostumbrados a ello. Uno tras otro los jugadores formaban fila para darle dinero a An Xiao, y él se dio cuenta de que la clase mecánica había atraído a muchos jugadores. Sin embargo, como había una solicitud para que las donaciones se enviaran directamente esta vez, algunos jugadores tacaños dudaron un poco. Como resultado, la cola también era bastante escasa. An Xiao solo siguió la corriente y hojeó el foro a escondidas. De repente, una nueva publicación llamó su atención. El tema se llamaba Tiempos de Galaxia. La columna está publicada. El rostro de An Xiao cambió cuando sintió la nostalgia. Tiempos de Galaxia era un boletín informativo, de variado contenido. La columna hablaba sobre las noticias en Galaxia, incluyendo todo tipo de anécdotas, historias de jugadores profesionales y análisis del juego. An Xiao había sido una vez un seguidor de Tiempos de Galaxia, y siempre tenía la necesidad de ser el primero en verlo. Ahora que él mismo se había unido al juego, no estaba seguro si el contenido habría cambiado. En el vídeo, un hombre y una mujer anfitriones estaban sentados frente a la cámara, como una transmisión de noticias. Detrás de ellos estaba la escena de Galaxia, que mostraba el fondo de los nuevos planetas. Hola jugadores, saludó el anfitrión masculino, esto es Tiempos de Galaxia, dedicado a compartir información de primera mano sobre el juego. Tu carrera como jugador es nuestra principal prioridad. La beta pública ha estado funcionando durante 10 días, y el entusiasmo de los jugadores no ha cambiado nada, dijo la anfitriona. Ahora, primero revisemos lo que ha sucedido en los últimos 10 días. La primera edición de Tiempos de Galaxia fue informativa, y los siguientes 10 minutos fueron una rápida revisión de los jugadores beta durante los 10 días, presentando los diversos planetas y los antecedentes de la civilización. Entre ellos, había un planeta con una antigua civilización, donde los jugadores usaban en su mayoría armaduras, portaban espadas, lanzas y martillos como armas. Su temática parecía una mezcla de la época medieval china y occidental. Era obvio que este planeta estaba dominado por las artes marciales y la magia. Si hubiera necesidad de agregar un subtítulo a la trama, debería ser Hegemonía Mundial y usaré tu cráneo como un tazón. También había un planeta muy moderno llamado Planeta Brighton. La ciudad era como una isla flotante con 99 torres dispersas en el borde de la ciudad, formando una defensa, y la torre principal en el centro de la ciudad. La gran bola de cristal en la parte superior de la torre proporcionaba un poder mágico para suspender la ciudad en el aire. De vez en cuando, habría avistamientos de un dragón a través del cielo. Los nuevos jugadores tendrían pocas posibilidades de sobrevivir en este mundo, ya que era muy fácil alcanzar el límite de muertes. Por supuesto, había una manera aún más difícil de comenzar, y esa sería el planeta Escarcha Invierno. La base de la tropa militar Demonio del Infierno era la única en la que los jugadores podían ver las naves estelares de Galaxia. Las naves estelares de la tropa militar Demonio del Infierno eran increíblemente poderosas, y este planeta era una mezcla de magia y tecnología. Las propias tropas tenían un inmenso poder de combate. También podían montar a las criaturas cósmicas en el espacio por un corto tiempo, y su nivel era alto. Afortunadamente, el planeta Escarcha Invierno era solo un campamento secundario para las tropas. De lo contrario, los jugadores estadounidenses que eligieron Planeta Escarcha Invierno como su cuartel general ni siquiera podrían salir de la aldea de novatos. Mientras más ricos fueran los recursos del planeta principiante, más difícil sería al principio. En contraste, la dificultad de Aguamarina era moderada, y el fondo tecnológico era similar al de hace muchos años. A diferencia de otros planetas donde incluso los botes de basura en la calle podrían incitar la curiosidad de un jugador, no había muchas sorpresas en Aguamarina. Sin embargo, la popularidad de Aguamarina en los foros iba en aumento, y la razón principal fue la aparición de Fantasma Negro.
Fue el primer personaje de alto rango en interactuar con los jugadores. Los dos anfitriones se dieron vuelta y hablaron sobre el fantasma negro. A continuación, hablaremos de un incidente que ocurrió en Aguamarina, y los amigos que han estado activos en el foro saben que Fantasma Negro es el primer personaje misterioso de alto rango que aparece frente a los jugadores. Los jugadores no tienen mucha información sobre él. Kiu, ¿qué papel crees que desempeña en la trama de Aguamarina? Preguntó el anfitrión masculino. En base a la información actual, el fantasma negro parece tener una posición alta, y su identidad también es extremadamente misteriosa. Además, él y Germinal son enemigos. ¿Oh, significa esto que está del mismo lado que las 6 naciones? No estoy segura. Quizás solo los desarrolladores puedan responder a esta pregunta. Bueno, después de escuchar esta broma, volvamos al tema, dijo el anfitrión masculino. Hablando del fantasma negro, parece ser un instructor mecánico y puede exponer tramas ocultas. Las últimas noticias sugieren que ha aparecido en el pueblo Valle Verde de Aguamarina. Por lo tanto, los amigos que deseen trasladarse a la clase mecánica deben aprovechar la oportunidad. El fantasma negro es, por lejos, la manera más fácil de obtener el conocimiento. Sin embargo, ha habido una opinión diferente en los foros recientemente. Algunos jugadores que se transfirieron a la clase mecánica están empezando a arrepentirse. La mujer anfitriona fingió su sorpresa. ¿Existe tal cosa? Había un desacuerdo en este punto, y la mayoría de los jugadores habían estado simplemente eligiendo su clase en función de cuál era la más fuerte. Después de que se convirtieron en mecánicos, descubrieron que los mecánicos no estaban a la altura de sus expectativas y, naturalmente, estaban llenos de quejas. Antes de que el tema terminara con los dos anfitriones, An Xiao miró las respuestas y vio una respuesta en la parte superior. El nombre del jugador era Luzman. Capítulo 150. Soy un jugador beta del pueblo Cuerno Grande. Hace unos días, cambié mi clase a mecánico con Fantasma Negro. Inicialmente, pensé que esta sería una clase muy fuerte, pero después de cambiar, me di cuenta de que ser mecánico es totalmente diferente de lo que esperaba. Las habilidades son basura, y el equipo se daña fácilmente. Solo puedo repararlo después de comprar los materiales. Mi arma acaba de morir así. Estoy muy enojado. El poder de combate también es bastante débil. Un jugador de prueba beta público que estaba 4 niveles por debajo de mí me retó a un desafío. Ni siquiera tenía una clase principal, y su subclase era un simple cazador. Peleamos durante 11 asaltos, y, sin embargo, no gané ninguno de ellos. Si una clase principal pierde ante una subclase, siendo 4 niveles más alta, la clase de mecánico no es más que un montón de mierda. Me dejé engañar por ese vídeo de Fantasma Negro. Maldición, fui estafado. Esos PNJ de alto rango siempre tienen plantillas de PNJ como bonificaciones. Fantasma Negro ni siquiera es un jugador. Su poder de combate ni siquiera es muy emocionante. Esta clase mecánica es tan débil en sus primeras etapas. Quizás sea tan fuerte como Fantasma Negro eventualmente, pero comenzarás muy por detrás de los demás desde el principio. Lleva incluso más tiempo a alcanzar el mismo nivel que el resto. Lo que es peor, la clase mecánica se basa en la maquinaria, y los materiales utilizados para hacer la maquinaria cuestan mucho dinero. Esta clase es perfecta para los magnates locales. Si no tienes dinero, ni siquiera lo intentes. Esta clase mecánica no tiene futuro. Parece que ya no puedo usar esta cuenta. Solo puedo comenzar con otra cuenta y volver a entrenar. ¿Qué clase de mierda? La respuesta de Luzman estaba llena de resentimiento. Incluso había subido vídeos de él perdiendo en batallas. Mucha gente hizo eco de sus sentimientos en los comentarios, empujando su publicación a la parte superior de las respuestas. Después de mirar los demás mensajes, An Xiao se dio cuenta de que la mayoría de los mensajes tenían rastros de Luzman. Ese tipo copió y pegó los comentarios muchas veces. Muchos otros hallaron su resentimiento excesivo, y discutieron con Luzman en el foro. An Xiao entrecerró los ojos. Esto no era del todo inesperado. Los jugadores se darían cuenta tarde o temprano de que la clase mecánica no era adecuada para el combate en las primeras etapas. Luzman fue el primero, y no sería el último. Estas personas lamentables solo cayeron en la trampa porque se sintieron atraídos por su vídeo y simplemente eligieron la clase que parecía más fuerte. En el momento en que se dieran cuenta de que no era lo que habían imaginado, se sentirían engañados y enojados. También había jugadores a los que les gustaba la clase mecánica e ignoraron estos argumentos y quejas inútiles.
Algunos jugadores estaban en el juego por entretenimiento, mientras que otros querían ser los más fuertes en el juego. Luzman estaba claramente entre los del segundo grupo. Estos comentarios negativos definitivamente afectarían su negocio, y dado que solo había una oportunidad para elegir una clase principal, los jugadores se volverían más cautelosos, especialmente los jugadores primerizos. An Xiao sacudió la cabeza. Había querido atraer a más jugadores a la clase mecánica para expandir su mercado. Parece que tengo que reafirmar el valor de la clase mecánica para los jugadores. No puedo depender solo en mostrar mi fuerza. El programa continuó. Fuera del guión, el anfitrión masculino dijo: acabamos de recibir el vídeo promocional inédito de la próxima versión del juego de Galaxia. Echa un vistazo. La pantalla comenzó a reproducir otro vídeo. Justo como Galaxia lo había anunciado, este vídeo promocional se centró en las escenas de batalla de cada clase. El pesado caballero acorazado apareció lleno de energía. La punta de su arma emitió humo, y golpeó a un grupo de guardias con escudos de hierro. El golpe fue fuerte como un trueno, y los cuerpos volaban por todas partes. Una tribu con cuernos controlaba los elementos que los rodeaban. Las llamas se deslizaban y envolvían sus cuerpos como serpientes. Un mago estaba parado en su capa, y una red de luz apareció bajo sus pies mientras cantaba. Rayos de luz mágicos brillaban en sus dedos. El hechicero calvo usó su mente para manipular objetos a su alrededor. Lanzó un golpe invisible contra sus oponentes, causando que cayeran uno por uno con sus narices sangrantes. Los vídeos eran todos muy realistas. Fue maravilloso. Esto fue solo una demostración del vídeo promocional. Nada estaba finalizado. Los vídeos fueron grabados por jugadores nuevos de todos los planetas, y por el momento solo había algunos vídeos de jugadores de alto nivel. Apenas habían reunido las escenas de batalla de las 5 clases principales. La escena de batalla para la clase mecánica fue un vídeo de Fantasma Negro en acción. An Xiao fue el primer personaje de alto nivel en demostrar su poder de combate. Había varios vídeos que mostraban la escena asombrosa en el pueblo Cuerno Grande, así como escenas de la batalla de intercepción en el río Tedramira. Rifles de francotirador, torretas, escuadrones, e incluso espada frenética aparecieron en el vídeo. Los jugadores estaban todos absortos en las escenas. Todos fueron momentos emocionantes. No sabía que me seleccionaron para estar en el vídeo promocional. An Xiao estaba un poco sorprendido. Todavía recordaba el vídeo promocional de su vida anterior. La escena para la clase de mecánicos era solo el proceso para producir maquinaria, y la mayoría de los jugadores asumieron que era más un papel de apoyo. Por lo tanto, solo unos pocos jugadores cambiaron a la clase mecánica. De acuerdo con la primera versión, la proporción de jugadores de la clase mecánica fue de solo 9,7%. Este vídeo promocional por sí solo atrajo toneladas de interés de los jugadores. La clase mecánica no sería tan deprimente como antes. No temía arriesgar a que los jugadores se quejaran y lamentaran en los foros a cambio de atraer a más jugadores. Este vídeo promocional también mejoró su popularidad, y fue mucho más efectivo que el boca de boca. An Xiao estaba encantado. Esperaba que su fama se disparara al instante. El siguiente segmento del programa fue sobre jugadores profesionales. El anfitrión masculino dijo: a 10 días de la versión beta pública, toneladas de famosos clubes de deporte se han cambiado a Galaxia y, según las estadísticas, Esper es actualmente la clase más popular. Esta clase es una lotería. Si obtienes una habilidad de alto nivel, es igual a 10 millones de boletos de lotería. El futuro es ilimitado. Se sabe que los Estados Unidos, Corea del Sur, Francia, Japón y Suiza tienen cuentas con calificaciones potenciales de clase A, y los diversos clubes grandes han ofrecido grandes sumas por estas cuentas, hasta $1 millón estadounidenses. La pantalla brilló vívidamente. ¿Casi $1 millón para comprar una cuenta de novato? Era simplemente una lotería. Tener suerte significaría hacer una fortuna inmediatamente. Noticias de última hora. El Club de Diablos Americanos, el Club Tormenta de Arena, el Club Tulipán de Francia y el Club Coreano de 4 estrellas ya compraron las cuentas. Serán utilizadas por los jugadores de élite del club. Los jugadores de nivel Dios seguirán usando sus propias cuentas. El jugador de élite estadounidense Rey Dama ha cambiado a la clase de magos y ha sido recompensado con una habilidad excepcional a través de una misión oculta. El jugador de élite francés Ángel Perdido ha elegido comenzar al azar, y parece haber obtenido una oportunidad. El surcoreano,
Todos los jugadores de esports extranjeros parecían tener un buen desempeño. La escena de deportes electrónicos de China tampoco era débil, pero solo unos pocos lograron alcanzar los primeros lugares. Los campeones de muchos eventos habían sido jugadores de Estados Unidos, Francia, Japón y Corea del Sur. Si uno pudiera ganar un campeonato, los jugadores locales celebrarían como si fuera un festival. Estarían haciendo un honor a su país. Los jugadores locales se están desempeñando bastante bien. Una jugadora con el nombre Luna de Arce completó la misión de bolsa de premios por sí misma, ganando cientos de miles de puntos de experiencia y convirtiéndose en la mayor ganadora. Será extremadamente beneficioso para su futuro desarrollo. ¿Quién sabe? Tal vez las ventajas vendrían en aumento. Esta misión estaba relacionada con Fantasma Negro. Un candidato desconocido con la identificación Espada Frenética estaba entre los jugadores profesionales. Durante una reunión en el club Jianchen, donde Espada Frenética estuvo ayer, lanzaron un vídeo. Era la escena de la batalla en el vídeo promocional con Fantasma Negro, y creo que todos también se dieron cuenta de Espada Frenética. Parece que ha activado la misión secreta de Fantasma Negro. El vídeo de Espada Frenética fue enviado por Invierno Adormecido. Para elevar su perfil, el club lo había usado para publicidad, justo cuando los jugadores profesionales chinos se sentían mal por su falta de actuaciones sobresalientes. Esto atrajo mucha atención a Espada Frenética. Ese es el final del contenido de esta semana, y esperamos verlos la próxima vez. Las siguientes son preguntas para el concurso. Durante este episodio, ¿cuántas veces se mencionó al Fantasma Negro? Por favor, envíe un mensaje a la cuenta oficial. Seleccionaremos 10 personas. An Xiao no podía parar de reír. Luego apagó la pantalla. El nombre de An Xiao fue el más destacado en todo el programa. El público tenía la percepción de que todo lo bueno tenía algún tipo de correlación con el Fantasma Negro. Fantasma Negro significaba oportunidad. An Xiao no esperaba que su nombre apareciera tantas veces en la pantalla. Su plan tuvo buenos resultados. Su popularidad había aumentado una vez más. Y, lo que era más importante, luego de que el programa se emitiera, más jugadores vendrían a cambiar de clase, lo que le permitirá ganar más puntos de experiencia. Hizo una estimación aproximada. Según esta tendencia, el número de jugadores mecánicos en Aguamarina probablemente se duplicaría o triplicaría con respecto al pasado. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.